Una chica que estaba repartiendo comida a domicilio vio por casualidad a un obrero tirando cosas al suelo. Al ver que alguien podía resultar herido, se abalanzó inmediatamente y empujó al hombre que estaba abajo. Por suerte, gracias al casco, la chica no resultó herida por los ladrillos que caían. Sin embargo, el hombre se quedó atónito al verla, porque la chica que tenía delante era idéntica a su hermana. Cuando recuperó la compostura, el hombre dijo que estaba bien. Le preocupaba que la chica se hubiera hecho daño en la cabeza y quería llevarla al hospital para que la revisaran. La chica le dijo que llevaba casco y que no le pasaba nada. Al ver esto, el hombre no tuvo más remedio que dejarle su número de teléfono para que la chica lo llamara si necesitaba algo. En ese momento, la chica ni se imaginaba que su buen gesto cambiaría por completo su vida. Después, el hombre llamó a su hermana para contarle lo sucedido. Sin embargo, Ji-hin no le creyó en absoluto. Bromeó diciendo que no sería que tenía algún secreto sobre su pasado. Después de colgar, Ji-hin fue al aeropuerto a recibir a su prometido Hyo, que regresaba de estudiar en el extranjero. Como Hyo era el heredero del grupo Future, era el centro de atención donde quiera que iba. Ji-hin le sonrió a Hyo y le entregó unas flores para darle la bienvenida. Hyo también sonrió y aceptó las flores con gratitud, pero en cuanto se alejaron de la mirada de los medios, Hyo inmediatamente mostró una expresión de disgusto, y se alejó sin mirar atrás, dejando a Ji-hin sola y avergonzada. De camino a casa, Ji-hin estaba muy molesta. De repente, Hyo le regaló un collar de diamantes muy caro. Al recibir un regalo tan valioso, Ji-hin se puso muy contenta. Después de ponerse el collar, le preguntó a Hyo qué le parecía, pero Hyo cerró los ojos y la ignoró por completo. Ji-hin, al ver esto, se enfadó y no supo qué hacer. Después, los dos fueron a un restaurante a cenar. Como se trataba de un matrimonio político, su relación era muy fría. Al terminar de cenar, Ji-hin sugirió que pasaran un rato juntos para conocerse mejor, pero Hyo dijo que no era necesario perder el tiempo. Ya le había dado una lista con sus datos personales a la madre de Ji-hin y que se la aprendiera de memoria. Enfadada, Ji-hin se levantó para marcharse, pero en ese momento, una mujer elegante pasó por allí. Hyo la vio y se levantó inmediatamente para saludarla. La mujer era la presidenta del grupo joyero LG. Hyo siempre había querido que LG Joyería se instalara en el centro comercial de su familia, pero la presidenta Kim ya había rechazado la oferta porque ya estaba trabajando con otra empresa. Justo cuando se iba a marchar, se fijó en el collar que llevaba Ji-hin. Al ver que su plan había funcionado, Hyo se acercó rápidamente y le explicó que era un collar que le traía buena suerte, y que lo había usado para pedirle matrimonio a su prometida. La presidenta Kim se emocionó tanto que no supo qué decir. Era precisamente la primera obra que había diseñado su difunto marido. Su marido también la había usado para pedirle matrimonio. Esta situación llenó de emoción a la presidenta Kim, así que cambió de opinión y volvió a llegar a un acuerdo con Hyo. En ese momento, Ji-hin se dio cuenta de que solo la habían utilizado como una herramienta para hacer negocios. Esto la enfadó mucho y se quejó a Hyo, pero Hyo le dijo que su matrimonio era solo un trato, y se marchó sin mirar atrás. Al llegar a casa, Ji-hin se lo contó a su madre, pero, en lugar de consolarla, su madre le dio una bofetada, y le dijo que, por muy injusto que fuera, tenía que aguantarse. Ahora, la empresa familiar estaba en quiebra. Si no conseguían el apoyo del grupo Future, podrían ir a la ruina en cualquier momento. Por lo tanto, lo que tenía que hacer no era quejarse, sino esforzarse al máximo para complacer a Hyo. Cuanto más lo pensaba Ji-hin, más se sentía oprimida. Para no arruinar su futuro, decidió dejar una nota antes de la ceremonia de compromiso y se fugó de casa. Como Ji-hin no apareció, los rumores de que las dos familias iban a romper el compromiso se extendieron rápidamente. La madre de Hyo, para calmar a la opinión pública, presionó a la madre de Ji-hin. Si no encontraban a Ji-hin en 3 días, tendrían que cancelar la boda. Justo cuando toda la familia estaba muy preocupada, Jimin se acordó de la chica que le había salvado en la obra. En ese momento, Naye también tenía problemas. Vivía con su abuela en la pobreza. Para poder tener una vida mejor, Naye trabajaba de sol a sol en varios trabajos. Por fin, con los ahorros de varios años, decidió invertir el dinero, pero la estafaron. Su abuela se enfadó tanto que enfermó y tuvo que ser hospitalizada, y necesitaba urgentemente una costosa operación. Cuando Naye no tenía a quién recurrir, Jimin la encontró. Al enterarse de la situación de Naye, Jimin se ofreció a pagar la operación de su abuela. La única condición era que Naye se hiciera pasar por su hermana para reunirse con la familia de Hyo. Naye no tenía otra opción y aceptó. Al ver la lujosa habitación de más de 10 metros cuadrados con una cama enorme, se quedó boquiabierta. La señora Min también se sorprendió al ver a Naye. No podía creer que hubiera alguien en el mundo que se pareciera tanto a su hija. La única diferencia era que Naye vestía de forma muy sencilla, para que Naye pareciera más una hija de un magnate. Jimin la llevó a hacerse un cambio de imagen completo. Así, Naye pasó de ser una chica rústica a una chica rica y guapa, para que Naye no delatara su identidad en el encuentro. Jimin también le enseñó modales en la mesa, y a familiarizarse con los cubiertos que suelen usar los ricos. A continuación, le hizo repasar los nombres de todos los miembros de la familia Hyo. Una vez que todo estuvo listo, Naye fue a la casa de la familia Ji-hin para participar en la ceremonia de presentación. Debido al nerviosismo, Naye se hizo pis encima. Rápidamente fue al baño para vaciar su vejiga. Después de respirar aire fresco en el baño, Naye finalmente se calmó. Sin embargo, en ese momento se encontró con la señora que le había robado todo el dinero que había ganado con tanto esfuerzo. La señora no era tonta y huyó inmediatamente. Naye,
sin pensarlo 2 veces. Salió corriendo tras ella. Tras una persecución, finalmente la alcanzó, pero antes de que Naye pudiera recuperar su dinero, una voz llamó su atención. Naye se dio la vuelta y vio que era Hyu, la estrella de cine que le gustaba desde hacía mucho tiempo. Si Hyu estaba allí, eso significaba que la persona que estaba a su lado era el prometido de Ji-hin. Para no revelar su identidad, no tuvo más remedio que soltar a la estafadora con el corazón roto. Hyo se acercó a Naye. Naye, al verlo, adoptó inmediatamente una actitud de señorita rica. En ese momento, Hyo no se dio cuenta de que Naye era una impostora. Se burló de ella preguntándole si había cambiado de opinión por el dinero. Naye, para que no sospechara nada, se disculpó obedientemente, justo cuando los dos se disponían a entrar en el salón privado. Hyo se detuvo y advirtió a Naye que bastaba con una sola vez de enfadarse y huir de la boda. Si no tenía confianza en sí misma para ocupar el puesto de señora del grupo Future, que lo dejara cuanto antes. De todos modos, había muchas mujeres que querían ocupar ese puesto, aunque Naye solo era una sustituta. Al oír a Hyo hablarle con tanta arrogancia, se enfadó tanto que quiso darle una patada, pero al pensar en su abuela, que yacía en la cama del hospital, Naye se obligó a sonreír y se contuvo. Pero, inesperadamente, en ese momento ocurrió un accidente. Los dos se mezclaron. Este contacto íntimo tan repentino los asustó mucho a ambos. Hyo inmediatamente le preguntó a Naye por qué le había atacado por sorpresa. Naye le preguntó a su vez por qué no se había apartado. Si era a propósito para aprovecharse de ella. Como la situación era demasiado incómoda, Naye se marchó apresuradamente. Más tarde, durante la cena, su teléfono sonó de repente. Hyu se alegró al oírlo, porque era una canción de su banda. Naye, al verlo, se apresuró a decir que era fan de su banda. Hyu, al oírlo, la invitó inmediatamente a ir al concierto. Naye, que había conseguido conocer a su ídolo, se le iluminaron los ojos. Señora Min y Jimin la vieron tan nerviosa, así que Naye se apresuró a explicar que iban a ser familia, y que por eso quería conocer mejor a la familia de Hyo. El padre de Hyo, al oírlo, quedó aún más satisfecho con Naye, y dijo que esperaba que la boda se celebrara lo antes posible. Así, Naye superó sin incidentes el encuentro entre las dos familias. Cuando terminó la cena, Hyo dijo a los mayores que quería quedarse un rato más con Naye, pero en cuanto se marcharon, Hyo cambió de actitud, y dijo que solo lo había hecho para quedar bien delante de los mayores, y se marchó dejando sola a Naye. La actitud arrogante de Hyo enfureció a Naye, mientras Naye gritaba a la espalda de Hyo. El presidente Kim, que había conocido a Ji-hin, saludó a Naye. Ante el saludo del presidente Kim, Naye no sabía qué hacer, a punto de ser descubierta. Afortunadamente Jimin apareció a tiempo y resolvió la crisis. Al llegar a casa, para evitar que Naye cometiera algún error delante de los demás, Jimin le dio a Naye información sobre los hábitos de su hermana y sus amigos para que se lo memorizara todo. Más tarde, Naye fue invitada a la casa de Hyo. En cuanto entró en el patio, se quedó impresionada. A continuación, la señora Gu le entregó a Naye la información sobre Hyo, con la esperanza de que le ayudara a conocer rápidamente a su hijo. Al mismo tiempo, le dio a Naye el itinerario de la familia y le advirtió que cooperara bien con Hyo. Después de darle todas las instrucciones, la señora Gu le dijo que esperara la cena en la habitación de Hyo. Al ver la gran cantidad de artículos de lujo que había en la habitación, Naye no pudo evitar exclamar una y otra vez. Al ver el equipo de esgrima de Hyo, se puso el casco y empezó a jugar con él. Sin embargo, justo cuando Naye se estaba divirtiendo mucho, Hyo apareció de repente delante de ella. Al ver a Naye tan descompuesta, Hyo se burló de ella por comportarse como una dama y actuar con recato delante de los demás, pero que en privado siempre hacía cosas extrañas. Naye se sintió muy avergonzada al oírlo. Hyo se dio la vuelta para cambiarse de ropa. Naye, al verlo, se sintió muy tímida y quiso marcharse, pero, para su sorpresa, Hyo se acercó a ella de forma íntima. Naye se asustó y empujó a Hyo. Luego levantó el puño para advertir a Hyo. Si se atrevía a hacer algo, le rompería los testículos. En ese momento, Naye se dio cuenta de que era una rica heredera, y rápidamente volvió a adoptar su actitud de dama. Le dijo a Hyo con dulzura que, aunque estaban comprometidos, debían controlarse un poco antes de casarse. Sin esperar a que Hyo reaccionara, Naye salió corriendo. Al llegar a casa, Jimin le pidió a Naye que asistiera a la ceremonia conmemorativa del abuelo de Hyo. También le dijo que el abuelo de Hyo era el fundador del grupo Future. Ese día asistirían muchos empleados del grupo. Naye se derrumbó al oírlo. Pensaba que solo iba a sustituir a Ji-hin en la ceremonia de presentación, pero ahora tenía que asistir a demasiados eventos. Esto superaba con creces lo que habían acordado. Al ver esto, Jimin se ofreció a pagarle más. Naye se alegró mucho al oírlo. Dijo que lo de rendir homenaje era lo que mejor se le daba. En su casa solían morir personas a menudo, no solo en la ceremonia conmemorativa del abuelo Hyo, sino que incluso si toda la familia de Hyo hubiera muerto, ella se habría encargado de todos los funerales. Pronto llegó el día de la ceremonia conmemorativa del abuelo Hyo, justo cuando Naye estaba saludando a los mayores de Hyo. Una anciana señaló a Naye y empezó a gritarle que ella no era la esposa de Hyo. Naye se asustó tanto que no supo qué hacer. Por suerte, la anciana no estaba en sus cabales, así que nadie le hizo caso. Para quedar bien delante de la familia de Hyo, Naye se puso a ayudar con las tareas domésticas. Hyo, al verlo, se burló de ella y le preguntó por qué siempre le gustaba aparentar. ¿Acaso tenía algún secreto inconfesable? Naye se enfadó mucho al oírlo, y le gritó a Hyo que todo lo que decía era odioso. Hyo se quedó sin palabras. A continuación,
Naye fue a la cocina a ayudar. Como había vivido en la pobreza desde pequeña, Naye era experta en todas las tareas domésticas. No tiene nada de una niña rica. Los sirvientes, al ver esto, elogian a Naye. Hyo, que pasa por allí, lo oye y se enamora de Naye. Luego, la señora Gu lleva a Naye a saludar a la anciana. Sin embargo, la anciana le pide a Naye que la lleve a jugar. El mayordomo, al ver esto, se apresura a ayudar a Naye, pero la anciana le dio una patada en la espalda. Naye, que era muy bondadosa, no quería poner a nadie en un aprieto, así que se ofreció a llevar a la anciana en volandas. Pero, para su sorpresa, la anciana se orinó encima de ella. Todos se quedaron paralizados ante la vergonzosa escena. Pero a Naye no le importó en absoluto. Siguió llevando a la anciana en volandas hasta la habitación para que se cambiara de ropa. Esta escena fue vista por Hyo. Esto hizo que su corazón se agitara de nuevo. Después de cambiarse, Naye se acurrucó junto a la anciana. Esto le recordó a su propia abuela. Llevaba tantos días fuera y no sabía si su abuela estaría bien. Por otro lado, la abuela cenaba sola. Ella también pensaba en Naye. Después de terminar el ritual nocturno, Naye ayudó a recoger la mesa de ofrendas. Pero justo cuando cogió la tablilla con el nombre de su abuelo, la luz se apagó de repente. Naye, al ver esto, se apresuró a encender una cerilla para iluminar. Sin embargo, se asustó al ver aparecer de repente a Hyo. Cuando la luz volvió a encenderse, Naye ya estaba tumbada sobre Hyo. De repente, el ambiente se volvió muy ambiguo, pero esta escena fue presenciada por la amiga de la infancia de Hyo. Yuri, enfadada, se dio la vuelta y se marchó. Hyo, al ver esto, se enfadó mucho y le preguntó a Naye si se había tirado encima de él a propósito. Naye respondió que ella era la víctima. A continuación, Yuri encontró a Hyo y le preguntó si realmente se iba a casar con Ji-hin. Hyo respondió que era algo que ya había decidido su familia. Yuri siguió preguntándole si se iba a casar aunque no la quería. Sin embargo, Hyo le dijo que ya no creía en el amor. Para él, casarse con cualquiera era lo mismo. Le pidió a Yuri que no se metiera en sus asuntos. Al ver que estaba a punto de perder su derecho a casarse, Yuri se echó a llorar y le confesó sus sentimientos a Hyo. Si no le importaba con quién se casara, ¿por qué no la elegía a ella? Ella había amado a Hyo desde que era pequeña. Sin embargo, Hyo le dijo que dejara de pensar en él. Yuri, al ver esto, se abrazó a Hyo por detrás. Todo esto fue escuchado por Naye, que estaba cerca. Al ver a Hyo, Naye se dio cuenta de que era Yuri y salió corriendo. Entonces comprendió que Ji-hin y Yuri eran amigos desde hacía muchos años, y que Yuri siempre había estado enamorada de Hyo. Pero al final, quien se casó con Hyo fue Ji-hin. No es de extrañar que Yuri siempre la mirara con hostilidad. Esta complicada relación triangular dejó a Naye completamente desconcertada. Sin embargo, por suerte, ella solo era una impostora. Cuando Ji-hin regresara, sería libre. De repente, unos maullidos atrajeron a Naye hacia un salón lateral. Lo que ella no sabía era que, en ese momento, una mujer mayor la observaba con aire siniestro. Aunque Hyo no sentía mucho por Naye, no le gustaba que ella lo viera abrazado a Yuri. Así que decidió hablar con ella. Hyo encontró a Naye, pero ella estaba rescatando a un gatito. Por desgracia, la madre del gatito ya había muerto. Naye, compadecida, llevó a Hyo a un terreno baldío con la intención de enterrar a la gata. Al enterarse de que Naye quería que él cavara, Hyo casi se muere de rabia. Nunca había hecho algo así en su vida. Naye le preguntó inmediatamente si era un hombre. Hyo, al oírlo, se enfureció y accedió a su petición. Sin embargo, al dar la primera pala, no pudo mover la tierra. Naye, al ver esto, se burló de él y cogió la pala para criticarlo. Le dijo que sus manos solo servían para comer. Después de enterrar a la gata, Hyo llevó a Naye a casa. Quería explicarle lo suyo con Yuri, pero Naye se distrajo con un gatito que estaba orinando. Hyo se enfureció, porque nunca nadie se había atrevido a ignorar sus palabras. Inmediatamente echó a Naye del coche. Al día siguiente, Naye se arregló cuidadosamente y fue a la empresa para recibir una entrevista exclusiva con Hyo. Sin embargo, justo en ese momento, los empleados que Hyo había despedido anteriormente les bloquearon el paso. Antes de que nadie pudiera entender lo que estaba pasando, una mujer lanzó un tomate a Hyo. Naye, al ver la situación, empujó a Hyo, y ella también fue alcanzada por los tomates. Sin embargo, al ver a Naye en ese estado, Hyo no solo no se preocupó por ella, sino que se preocupó porque la entrevista no pudiera continuar. Le dijo a Naye que se limpiara rápidamente. A continuación, Yuri llevó a Naye a la sala de descanso para limpiarla. Al ver a Naye sin maquillaje, Yuri sintió algo extraño. Tenía la sensación de que la cara de Naye era diferente a la de antes. Naye se apresuró a explicar que se había hecho un pequeño retoque en la cara. Yuri no sospechó demasiado al oírlo. En ese momento, un empleado del centro comercial trajo ropa para que Naye se cambiara. Lo que Naye no se esperaba era que ese empleado fuera su amigo de la infancia. Jisoo. Naye, sintiéndose culpable, giró la cabeza inmediatamente, pero Jisoo la reconoció al instante. Emocionada, se pegó a Naye y le hizo 1000 preguntas. Yuri, al ver la descortesía de su empleada, la regañó inmediatamente y le preguntó si no quería seguir trabajando. ¿Cómo era posible que no reconociera a la prometida del presidente? Jisoo se quedó desconcertada. No entendía cómo su amiga de la infancia se había convertido de repente en la prometida del presidente. No tuvo más remedio que disculparse repetidamente y marcharse con cara de desconcierto. Naye se alegró mucho de que su amiga de la infancia no hubiera revelado su identidad. Pero justo cuando terminaba la entrevista,
El director le pidió que tocara un poco el piano para promocionar el programa. Ji-hin se había especializado en piano en la universidad. Naye se asustó al oírlo. ¿Qué podía hacer? Su nerviosismo y su incomodidad no pasaron desapercibidos para Jisoo, que estaba entre el público. Naye, para ganar tiempo, le pidió un vaso de agua a Yuri. Jisoo, al oírlo, se ofreció a ir a buscarlo, mientras Naye temblaba sentada al piano, sin saber qué hacer. Jisoo subió al escenario con el vaso de agua, tropezó a propósito y derramó el agua sobre el piano. Así, Naye logró escapar del apuro. Naye y Jisoo se miraron a los ojos y enseguida esbozaron una sonrisa. A continuación, Naye fue al almacén a buscar a Jisoo. Como hacía mucho que no se veían, ambos estaban muy emocionados. Naye le preguntó a Jisoo cómo la había reconocido. Jisoo le dijo que al principio no estaba segura, pero que lo supo cuando vio que le temblaban las manos por tener que tocar el piano. A Jisoo le extrañaba mucho que Naye se hubiera convertido de repente en la prometida del presidente. Naye no tuvo más remedio que contarle que estaba sustituyendo a la hija de un magnate, y le pidió que guardara el secreto. Jisoo, por supuesto, accedió sin problemas. Al salir del centro comercial, Naye vio a la mujer que acababa de lanzarle un tomate a Hyo. Al preguntarle, se enteró de que llevaba 3 años trabajando duro en el centro comercial. Sin padres, tenía que cuidar de sus 2 hermanos pequeños. La vida era dura y opresiva, por lo que fumaba para aliviar el estrés. Pero, para su sorpresa, Hyo la despidió solo por fumar una vez. Naye se compadeció de ella, y sacó su propio dinero para ayudarla. Sin embargo, Hyo vio la escena. Naye le pidió a Hyo que no le hiciera daño a la mujer, pero Hyo le dijo que la empresa no era una organización benéfica y que no se metiera en sus asuntos. Naye se enfadó mucho. Le gritó que era una máquina de hacer dinero sin corazón, y que de qué servía ser todo de marca de pies a cabeza, si no tenía una buena personalidad. Después de soltar todo ese rollo, Naye se marchó sin mirar atrás, dejando a Hyo en plan, ¿qué coño acaba de pasar? Naye también se arrepintió mucho de haber hablado sin pensar. Al llegar a casa, Naye se dio cuenta de que Jimin tenía la mano herida. Rápidamente se puso a preparar la cena para Jimin. Al ver lo cariñosa que era Naye, Jimin sintió por primera vez el amor de su hermana. Al día siguiente, como no tenía nada que hacer, Naye se fue a dar un paseo por la calle. Entonces vio que en la acera se estaba celebrando un concurso de comer pasteles. Naye se interesó al instante y, sin pensarlo 2 veces, se apuntó a la señal del presentador. Todos los participantes comenzaron a devorar el pastel. Al ver que los demás la iban a superar, Naye simplemente cogió el pastel con las manos y se lo metió en la boca. Este gesto sorprendió a los demás. Así, Naye consiguió lo que quería y quedó en primer lugar. Justo cuando estaba celebrando su victoria, de repente vio a la madre de Hyo entre la multitud. Para que la señora Gu no la reconociera, Naye se untó el resto del pastel en la cara. La señora Gu quiso ver si era Naye, pero Hyo, que apareció de repente, le distrajo la atención. Cuando se marchaban, Hyo también vio a Naye. Naye se alegró de que no la hubiera reconocido. Cuando se disponía a irse a casa, Hyo la detuvo. Hyo le preguntó si estaba loca. ¿Cómo podía la prometida de un presidente participar en un evento tan vulgar? Naye, sabiendo que no tenía razón, se limitó a explicar que todas las mujeres se sienten inseguras antes de casarse, y que por eso quería probar cosas nuevas para liberarse. Hyo quería decir algo más, pero en ese momento Yuri lo llamó para ir a una reunión. De camino a la oficina, Hyo le preguntó a Yuri si todas las mujeres se comportaban de forma extraña antes de casarse. Un momento participan en concursos de comer pasteles y al siguiente acogen gatos callejeros. Yuri se extraña mucho al oírlo, porque recuerda que a Jimin no le gustan los dulces y que Ji-hin es alérgico al pelo de los animales. Su instinto femenino le hace sospechar de la identidad actual de Ji-hin. Para verificar su sospecha, busca a Jisoo, y le pregunta qué pasó cuando saludó a Ji-hin. ¿Acaso alguien se había hecho pasar por la prometida del presidente porque se parecía mucho a ella? Jisoo se apresuró a explicar que tenía disfasia facial y que por eso se había equivocado. Aunque Jisoo lo negó rotundamente, Yuri seguía pensando que algo no cuadraba. Mientras tanto, la señora Min llegó a casa furiosa. Culpó a Naye de haber arruinado la reputación de su hija. Al parecer, el vídeo de Naye comiendo pastel se había vuelto viral. La madre de Hyo lo vio y regañó a la madre de Ji-hin. La señora Min también pensó que Naye estaba manchando la imagen de su hija. Enfadada, entró en la habitación de Naye, y le dijo que tirara rápidamente la ropa anticuada y el gatito que había acogido. Naye se asustó y se puso a llorar. Jimin, al ver la situación, le pidió a su madre que tuviera paciencia, y le dijo que él encontraría a su hermana fugitiva lo antes posible. Pero su madre le preguntó por qué había tardado tanto en encontrarla. Porque no era su hermana biológica. Por eso no se había esforzado mucho. Jimin se sintió muy injusto al oírlo. Aunque Ji-hin era su hermana por parte de padre, él se preocupaba por ella más que nadie. Naye no quería poner a Jimin en un aprieto, así que dejó el gatito en casa de Jisoo. En ese momento, se enteró por casualidad de Jisoo, que Hyo le había recomendado un trabajo a la mujer que había tirado los tomates y que incluso le había ayudado a alquilar una casa. Naye sintió de repente un poco de simpatía por Hyo. Al volver a casa, Jimin vio que Naye estaba triste, y le propuso llevarla al concierto de Hyu para que se animara. La madre de Hyo cree que el comportamiento de Naye está afectando a la imagen de la empresa, y planea enviar a un guardaespaldas para vigilar todos los movimientos de Naye durante todo el día. Pero Hyo se opone, ya que cree que no es necesario hacer tanto alboroto por un asunto tan trivial, y que él mismo se encargará de todo para que su madre no se entrometa. A continuación,
llama a Yuri y le pregunta por qué ha publicado en internet el vídeo de Naye comiendo tarta. Yuri le dice que solo quiere recuperar el lugar que le corresponde. Hyo está muy molesto con ella y le dice que si sigue así, mejor que se cambie de empresa. Mientras tanto, Naye y Jimin llegan al recinto del concierto. Jimin sabe que a Naye le gustan los dulces y le compra muchos. Naye se pone muy contenta. Era la primera vez que salía de compras y la primera vez que llamaba a Jimin hermano. También era la primera vez que se comportaba como una hermana pequeña con su hermano. Como Jimin era tan amable y atento, Naye se sentía mucho mejor cuando estaba con él. Hyo vio la escena tierna y dulce entre los dos, lo que le hizo sentir muy celoso. Se acercó a Naye con la excusa de que quería comer pastel y la regañó. Naye, que sabía que no tenía razón, no se atrevió a responder. Jimin, al ver la situación, salió en defensa de Naye. Hyo, al oírlo, dejó de regañarla. Luego, todos se dirigieron al concierto de Hyo. En cuanto aparecieron, los fans se pusieron muy nerviosos. Naye se tropezó y cayó al suelo. Al oír sus gritos, Jimin y Hyo corrieron hacia ella al mismo tiempo. Naye pensó que era Jimin, pero al levantar la vista se dio cuenta de que era Hyo y se asustó. Al darse cuenta de que los dos seguían cogidos de la mano, Naye soltó a Hyo rápidamente. Hyo le preguntó si lo estaba haciendo a propósito para provocarlo y se acercó cada vez más a ella. Naye se sacudió bruscamente y empujó a Hyo. Este gesto violento enfureció a Hyo. Afortunadamente, la aparición de Jimin puso fin a la escena. A continuación, todos se pusieron a ver el concierto con atención. Como fan de Hyo, Naye se mostró muy entusiasta. Al terminar el concierto, Hyo presentó a sus fans a su hermano y a su cuñada, que habían ido a ver su concierto por primera vez. Los fans enseguida empezaron a animarlos para que se dieran un beso. Ante tal situación, Naye se sintió un poco perdida. Hyo, sin querer perder el prestigio ante todos, se acercó a Naye y empezó a besarla apasionadamente. El concierto terminó con éxito entre las improvisaciones de los dos. Al día siguiente, Naye fue llamada de nuevo a casa de la señora Wu. Naye se sentía muy avergonzada por lo del pastel. Intentó compensarla con sus excelentes dotes culinarias. Sin embargo, el presidente Wu no solo no le dio importancia al incidente, sino que elogió a Naye por su forma de comer, diciendo que era una señal de buena suerte. Al ver lo afable que era el presidente Wu, Naye se animó a jugar con él. Tras una intensa partida, ambos acabaron con la cara manchada de pintura. Como gatos, los demás miembros de la familia se acercaron atraídos por sus risas. En ese momento, el presidente Wu volvió a perder. Naye cogió un bolígrafo y se dispuso a dibujarle en la cara. La señora Wu, al verlo, lo detuvo inmediatamente, pero al presidente Wu no le importó en absoluto. Cuando Naye terminó de dibujar, él lo cogió y se puso a hacer fotos con él muy contento. Más tarde, mientras charlaba con la tía, esta le contó a Naye que, en realidad, Hyo era un niño muy alegre y vivaz, pero que a los 8 años fue secuestrado por su tutor, en quien confiaba y a quien quería mucho. Después de ser rescatado, quedó con graves traumas psicológicos. Desde entonces, Hyo cambió mucho y dejó de confiar en nadie. Naye sintió mucha compasión por Hyo. Yuri vio el vídeo de Hyo y Naye jugando juntos y se enfadó tanto que se puso enferma. Naye, al enterarse, le preparó un plato de sopa, pero Yuri lo tiró a la basura. Hyo, que lo vio todo, tuvo que pedirle a Naye que se marchara. Más tarde, hablando con Jisoo, Naye se enteró de que el vídeo del pastel lo había difundido Yuri a propósito. Su objetivo era arruinar la boda de Jijin y Hyo. Naye se asustó al oírlo. Si eso sucedía, tendría que devolver todo el dinero que la familia Jijin le había dado. Para evitar que eso ocurriera, Naye decidió mantener su posición. Sin embargo, lo que ella no sabía era que Jijin no se había escapado de casa. Estaba vigilando todos los movimientos de Naye. Todo era un complot urdido por la madre y la hija Jijin. Su objetivo era que Naye sustituyera a Jijin y se casara con Hyo. Resulta que la familia Park había sido víctima de una terrible maldición durante 100 años. Todas las primeras esposas de los hijos mayores de la familia morían en misteriosas circunstancias durante su noche de bodas. No había habido ni una sola excepción en 100 años. Desde que Jijin y Hyo se comprometieron, ella tenía una y otra vez la misma pesadilla. En el sueño, una hermana mayor le decía que la mataría en su noche de bodas. Por eso, la señora Min acudió al brujo de la familia Park y pagó una fortuna por este secreto desconocido. La señora Min no quería perder la enorme fortuna del grupo Future, pero temía que Jijin perdiera la vida por ello. Justo cuando se encontraban en un dilema, apareció Naye, así que decidieron que Naye sería el sustituto de Jijin. Ni siquiera Jimin sabía nada de esto. En ese momento, Naye seguía interpretando con diligencia el papel de una rica heredera para asistir a la reunión de amigas de Jijin. Yuri quería humillar a Naye, con malas intenciones. Le pidió a Naye que llamara a Hyo, para que sus amigas conocieran al prometido multimillonario de Naye. Lo hizo porque estaba segura de que Hyo no vendría. Efectivamente, en cuanto Naye contestó el teléfono, la rechazaron. Yuri se alegró en su interior. Pensaba que todo había terminado. Pero, al cambiar de escenario, Hyo apareció de repente, e invitó a todos a comer en un restaurante de lujo. Durante la cena, Hyo y Naye no dejaron de mostrar su amor. Yuri, celosa, insinuó a Naye que le había robado a su hombre. Naye se sintió tan mal que casi vomita la leche que había tomado de niña. Sin querer, dejó caer el móvil al suelo. Naye se agachó y se dio cuenta de que Yuri la estaba provocando. Esta escena enfureció a Naye. Al terminar la cena, todos se levantaron para irse, pero Yuri se quedó sentada en su asiento sin moverse. Se había dado cuenta de que había perdido un zapato. Mientras pensaba qué había pasado,
Naye le tiró el zapato a los pies. Yuri se sintió tan avergonzada que no sabía dónde meter la cara. Al llegar a casa, debido a las continuas maldades de Yuri, Naye no había cenado lo suficiente, así que se fue con Ji-Xian al supermercado a comprar algo para picar. Justo cuando estaban pagando, Jimin vio de repente a alguien. Jimin pensó que se había equivocado, pero en ese momento, el dependiente salió corriendo para decirle a Naye que se había olvidado algo. Naye dijo que se había equivocado de persona, pero el dependiente le dijo que eran idénticos. Jimin se dio cuenta de inmediato de que era Ji-Jin. Corrió tras ella y Naye lo siguió. En ese momento, Naye vio a Ji-Jin al otro lado de la calle. Quería ir a ver qué pasaba, pero un coche se acercó a toda velocidad. Por suerte, Jimin tiró de Naye y la apartó a tiempo. Cuando recuperaron la compostura, Ji-Jin ya había desaparecido. Al enterarse de que Ji-Jin casi había sido descubierto por Jimin, la señora Min le dijo inmediatamente que no volviera a aparecer por allí. Al día siguiente, Naye se enteró por su amigo de la infancia de que Hyo y Yuri habían pasado la noche en un hotel, para averiguar qué planeaban hacer. Naye siguió a Hyo después de que salieran del hotel, hasta que llegó a una lujosa villa. Al ver a Hyo encendiendo la chimenea, Naye pensó inmediatamente que estaba calentando la habitación para Yuri. Inmediatamente, comenzó a imaginar todo lo que podrían estar haciendo, para poder pillarlos infraganti. Naye se agachó fuera de la ventana y observó cada movimiento dentro de la casa. Pero, a pesar de que se le entumieron las manos por el frío, Yuri no apareció. Cuando Naye no sabía qué hacer, Hyo apareció de repente. Naye se asustó mucho, al enterarse de que Naye quería pillarles en flagrante. Hyo le explicó que no tenía ninguna relación con Yuri. Además, dijo que, aunque tuviera una relación con Yuri, no sería tan tonto como para dejarse pillar por una tonta como Naye. Naye sabía que si se quedaba allí solo conseguiría hacer el ridículo, así que se levantó para marcharse. Pero, inesperadamente, Hyo la tiró sobre la cama. A continuación, Hyo se abalanzó sobre Naye. Con una sonrisa maliciosa, le dijo que quería tener un romance de 2 minutos con ella. Al oírlo, Naye se apresuró a agarrar la mano derecha de Hyo y le dio un mordisco. Hyo gritó de dolor. Naye se levantó, enfadada y furiosa, y le gritó a Hyo que no debería humillarla así. Hyo le dijo que era evidente que no le gustaba, pero que se pasaba todo el día pegada a él para conseguir el puesto de futura señora de la empresa. Naye se quedó sin palabras. A continuación, quiso marcharse en coche, pero de repente apareció una mujer mayor. Naye se asustó de nuevo. Asustada, tuvo que volver a la villa. Para aliviar la tensión, Naye preparó la cena para Hyo, aunque Hyo dijo que no le gustaba. En realidad se sintió muy conmovido. Después de cenar, Naye le pidió a Hyo que le ayudara a lavar los platos. Hyo se mostró muy reacio a hacerlo, así que derramó a propósito el caldo sobre Naye. Esto enfureció a Naye, así que tuvo que ir al baño a quitarse la ropa para lavarse. Sin embargo, al levantarse para coger algo, pisó el jabón y se cayó. Al oír el grito, Hyo entró corriendo, al ver a Naye tirada en el suelo con una toalla. Hyo se preocupó de que se le viera algo al llevarla al hospital, así que se apresuró a traer ropa para que se cambiara, pero Naye le pidió que apagara la luz y cerrara los ojos. Hyo, sin poder hacer nada, tuvo que obedecer. Después de que el médico la atendiera, Naye finalmente se recuperó. De repente, Naye sintió ganas de orinar y luchó por levantarse. Hyo, al verla así, no pudo soportarlo, así que la cogió en brazos como a una princesa y la llevó a la silla de ruedas. Este contacto íntimo hizo que el corazón de Naye se acelerara. Al día siguiente, Naye se despertó y descubrió que Hyo había pasado toda la noche a su lado. Al instante, se enamoró de Hyo. Al llegar a casa, Naye recordó los momentos maravillosos que había pasado con Hyo, y no pudo evitar sonreír tontamente. Pero, al volver en sí, se recordó a sí misma que solo era una sustituta. Por otro lado, Yuri recordaba las palabras de Jisoo y cada vez estaba más convencida de que ella ocultaba algún secreto, así que decidió ir a la casa de Jisoo para averiguar qué pasaba. En ese momento, Naye estaba en casa de Jisoo bebiendo y charlando. Recordó que Hyo se había burlado de ella diciendo que tenía el cuerpo de una niña. Naye le preguntó a Jisoo si a todos los hombres les gustaban las mujeres sexys. Jisoo le sugirió que se hiciera un cambio de imagen para parecer más sexy. Naye no lo pensó 2 veces y se puso unas medias sensuales. Mientras las 2 hermanas se divertían, aparecieron de repente 2 matones que venían a cobrarle a Jisoo. Al oír que Jisoo no podía pagar, los matones se abalanzaron sobre él. Naye, por supuesto, no se quedó de brazos cruzados. Cogió una sartén y les dio una paliza. Al ver la situación, los hombres huyeron despavoridos. Pero antes de que las hermanas pudieran celebrar, apareció Yuri. Naye se asustó mucho, temiendo que la reconocieran, y salió corriendo. Por suerte, Yuri no la reconoció debido al gran cambio. Yuri siguió preguntándole a Jisoo sobre Ji-Jin, pero Jisoo lo negó todo. Y Yuri, al oírlo, no tuvo más remedio que darse por vencida. Mientras tanto, Naye corrió a casa apresurada y casi la atropella un coche. Enfadada, se puso a gritar al conductor. Pero, en el momento en que el conductor se bajó del coche, Naye se dio cuenta de que era Hyo. En su pánico, Naye se subió a un árbol. De repente, nerviosa, pisó el control. Hyo, al verlo, corrió inmediatamente hacia abajo para recibirla. Sin embargo, Naye lo aplastó con todo su peso. Hyo levantó la mano, que estaba arañada, y se quejó a Naye, pero Naye solo se preocupaba por las batatas asadas que se habían roto en el suelo. Hyo, al verla así, se quedó sin palabras. A continuación,
Hyo le preguntó a Naye por qué se había arreglado así. Naye se apresuró a explicar que estaba jugando con sus amigos. Mientras hablaba, Osoi le preguntó a Hyo si era sexy. Esto hizo que Hyo se sintiera muy avergonzado y cambió de tema. En ese momento, Naye se fijó en la tarta que había al lado y le preguntó qué era. Hyo le dijo que antes Naye había dicho que le gustaban los pasteles caseros y los mangos. Así que había traído algunos. Al saber que Hyo había ido a comprarlos especialmente para ella, Naye se emocionó hasta las lágrimas. Naye quería compartirlo con Hyo, pero este le dijo que no le gustaban los pasteles. Entonces, Naye se apresuró a pelarle una batata a Hyo. A Hyo le gustó. En ese momento, Naye se fijó en la herida que Hyo tenía en la mano. Naye se sintió muy culpable y preocupada. Hyo, por su parte, se sintió desconcertado por la repentina muestra de ternura de Naye y retiró la mano rápidamente. Le dijo a Naye que se limpiara la crema de la boca. Naye, sin pensarlo, se la limpió. Al ver lo adorable que era Naye lamiéndose los dedos, Hyo se sintió invadido por las hormonas. Al segundo siguiente, no pudo evitar acercar sus labios. Naye, al darse cuenta, lo empujó rápidamente. Luego lo regañó por atacarla por sorpresa. Hyo, al ver que se estaba haciendo tarde, se levantó para irse, pero al girarse, vio que Naye estaba temblando de frío, así que se quitó la ropa y se la puso a Naye. Al ver que Hyo se había vuelto tan tierno, Naye se sintió aún más atraída por él. Al día siguiente, Naye llevó unos dulces a la oficina para visitar a Hyo. Al ver que Hyo no estaba en su oficina, se dirigió a consolar a los empleados con los dulces. En ese momento, ocurrió algo importante en la empresa. Los anillos que iban a venderse en una exposición especial en la tienda de la empresa habían desaparecido. Hyo se enfureció al enterarse, e inmediatamente culpó a su secretario personal, porque el anillo había estado bajo su custodia todo el tiempo. Y Hyo sabía que la madre del secretario estaba enferma y que tenía que mantener a sus hermanos menores. Y que, además, había pedido un préstamo con intereses altos porque no tenía dinero. Tenía motivos para cometer el delito. El secretario, enfadado, intentó defenderse, pero Hyo le dio una bofetada. Sin decir nada, ordenó que se lo llevaran a la comisaría. Naye no pudo soportar la escena, así que siguió al secretario Kim hasta la comisaría. Le preguntó qué había pasado y si había alguien más sospechoso. El secretario Kim dijo que, de camino, había ayudado a Jisoo a recoger unos folletos que se le habían caído, pero él no creía que Jisoo fuera capaz de hacer algo así. Al oír esto, Naye recordó algo. Corrió rápidamente a buscar a Jisoo para preguntarle qué había pasado. Sin embargo, vio que el hombre de antes estaba exigiendo dinero a Jisoo. Sin otra salida, Jisoo sacó el anillo robado para pagar la deuda. Justo cuando el hombre estaba pensando si aceptarlo o no, apareció Naye, al ver que era la mujer que les había dado una paliza antes. Los hombres se retiraron. Jisoo se arrepintió mucho de haber robado el anillo, pero al pensar en que todos los días tenía que soportar las amenazas de los cobradores, Jisoo se dejó llevar por la tentación, y aprovechó que el secretario Kim no estaba mirando para llevarse el anillo. Naye se enfadó mucho al enterarse de su comportamiento, pero al mismo tiempo sintió lástima por su situación. No quería que Jisoo perdiera su trabajo y mucho menos que la arrestaran y la metieran en la cárcel. Así que Naye cogió el anillo y lo devolvió a escondidas a la oficina de Hyo para averiguar qué había pasado. Sin embargo, Yuri lo grabó todo en secreto, justo cuando Naye se alegraba de que todo hubiera vuelto a la normalidad. Hyo la sacó de casa a la fuerza. Con el vídeo de Naye devolviendo el anillo. La insultó. Naye intentó explicarse, pero Hyo, enfurecido, no la escuchó. Al final, incluso dijo que se iba a replantear su boda. Jimin, al ver la situación, consoló a Naye y le dijo que, pasara lo que pasara, él estaría a su lado. La señora Min, al enterarse de todo, se enfureció con Naye, y la acusó de estar arruinando la felicidad de su familia. Naye se sintió muy culpable al oírla. Sin embargo, la ira de la señora Min era fingida. Sabía que la madre de Hyo nunca rompería el compromiso por este motivo. Al fin y al cabo, el objetivo inicial de la madre de Hyo era encontrar a Ji-hin para que fuera el chivo expiatorio de la maldición de su familia, como era de esperar. Al día siguiente, la madre de Hyo buscó a la señora Min. No solo no culpó a Ji-hin, sino que dijo que varios imprevistos habían afectado a la relación entre las dos familias, y esperaba que se fijara lo antes posible la fecha de la boda de Hyo y Ji-hin. Señora Min, por supuesto, sabía lo que pretendía, así que aceptó de buen grado. Así, dos mujeres con intenciones ocultas fijaron rápidamente la fecha de la boda. Mientras tanto, en la empresa, el robo de Naye era tema de conversación. Los empleados hablaban a sus espaldas. Jisoo estaba muy preocupado de que Naye pudiera salir perjudicada por su culpa, así que decide buscar a Hyo y contarle toda la historia. Al enterarse, Hyo le pregunta a Naye por qué no le dijo la verdad. Naye se siente muy injustamente tratada, porque Hyo no le dio la oportunidad de hablar desde el principio. Además, Hyo nunca le ha creído. Si Hyo no está dispuesto a abrirse con ella, ¿de qué sirve que ella le cuente todo? Después de decir eso, Naye se dio la vuelta y se marchó. Hyo se quedó solo, sumido en un profundo sentimiento de culpa. Más tarde, Naye fue al supermercado a comprar comida. Gracias a la compañía de Jimin, su estado de ánimo mejoró un poco. La señora del supermercado, al ver lo unidos que estaban, les felicitó por ser una pareja tan enamorada. Naye, al oírlo, se apresuró a explicar que eran hermanos. Sin embargo, Jimin se quedó pensativo. Al salir del supermercado, Naye se sintió atraída por una película pirata que había junto a ella. Jimin, al ver que le gustaba, le propuso ir al cine antes de volver a casa. Mientras Naye elegía feliz la película,
Hyo llamó a Jimin. La llegada de Hyo interrumpió la feliz cita de los dos. Naye le preguntó a Hyo qué quería. Hyo titubeó un rato y finalmente le pidió perdón a Naye. Naye, al ver lo incómodo que estaba, bromeó diciéndole que si para pedir perdón tenía que dudar tanto. Finalmente, ante las súplicas de Naye, Hyo hizo una excepción y perdonó a Jisoo. Al llegar a casa, Naye vio a la señora Min bebiendo sola. Naye le preguntó con preocupación qué le pasaba. La señora Min, con cara de resignación, le dijo que ya habían fijado la fecha de la boda, pero que aún no habían encontrado a Jijin y que se sentía como si estuviera muerta. Naye, sintiéndose culpable por lo del anillo, la consoló diciéndole que haría todo lo posible por ayudarles. Sin embargo, Naye no podía imaginar que todo era un complot urdido por la señora Min. El objetivo era que Naye se casara con Hyo de buena gana. Yuri descubrió por casualidad un vídeo en el que se peleaban sus rivales. Astuta, buscó inmediatamente al autor del vídeo para confirmarlo. Entonces descubrió un hecho impactante. Resultaba que en el mundo había alguien idéntico a Jijin. Recordando el encuentro entre Jisoo y Naye, Yuri se convenció aún más de que el actual Jijin era un sustituto. Para desenmascarar a Naye en público, aprovechó que Naye fue al orfanato a hacer obras de caridad y llamó a Hiyu. Hizo que Naye tocara el piano con Hiyu en el concierto. Este cambio inesperado dejó a Naye sin saber qué hacer. Naye pensó en excusarse diciendo que últimamente había descuidado su relación sentimental, pero Yuri le dijo que ya le había preparado la partitura y que solo tenía que tocarla, y que Hyo también vendría para apoyarla. Naye no tuvo más remedio que aceptar. En cuanto Yuri se marchó, Naye se apresuró a contarle la situación a señora Min y Jimin. El concierto comenzó rápidamente. Hyo llegó al lugar lleno de expectación. En ese momento, Naye estaba muy nerviosa y daba vueltas sin saber qué hacer. Jimin, que había llegado corriendo, intentó activar la alarma de incendios, pero no consiguió abrirla. Al ver que ya no podía eludir su responsabilidad, se subió al escenario y se sentó temblando frente al piano. Yuri, que veía que su plan estaba a punto de salir bien, se regodeaba a un lado. En ese momento, Naye respira hondo y su mirada cambia de repente. Una melodía hermosa y conmovedora comienza a sonar en el piano. Ante una interpretación tan perfecta, el público queda embelesado. Solo Yuri, que está al lado, se queda con cara de desconcierto. ¿Acaso todas sus suposiciones eran erróneas? Sin embargo, ella no sabe que la persona que está en el escenario es el verdadero Jijin. Justo antes de que comenzara el concierto, la señora Min se puso en contacto con su hija de urgencia, para que fuera a resolver el problema que tenía entre manos. El problema de revelar su identidad lo resolverían más adelante. Si ahora se descubría la identidad de la sustituta de Naye, la madre de Hyo haría todo lo posible por romper el compromiso. Así, el plan que habían tramado durante tanto tiempo fracasaría. Jijin, tras escuchar las instrucciones, se dirigió al orfanato. Naye se quedó paralizada al ver a Jijin. Al terminar el concierto, Jijin fingió estar enfadada y reprochó a su hermano y a su madre que hubieran buscado a alguien para hacerse pasar por ella. Jimin, sin embargo, sospechaba de su repentina aparición. Su madre no quería que siguiera indagando, así que se apresuró a llevarla arriba para que descansara. Naye, que no sabía nada, se alegraba de que Jijin hubiera vuelto justo a tiempo. Ahora por fin podría dejar de hacerse pasar por otra persona, y no tendría que vivir más con miedo. A continuación, Naye le entregó una nota a Jijin, en la que había escrito todo lo que había pasado con Hyo durante ese tiempo. Cuando Naye le devolvió el móvil a Jijin, Hyo llamó para invitar a Jijin a su casa. Naye se sintió extrañamente triste al ver eso. A continuación, la señora Min le entrega un fajo de billetes a Naye, y le dice que ahora la considera como una hija. Si Naye quiere mudarse a Seúl, ella estaría encantada de ayudarla a abrir una tienda en la ciudad, para que puedan verse a menudo. Naye se emociona al oírlo. Sin embargo, su bondad no le permite sospechar que la señora Min solo lo hace para poder utilizarla en el futuro. Cuando Naye regresó a su habitación para hacer las maletas, vio la ropa que Hyo le había dado antes por miedo a que se enfriara. Recordó todos los momentos que había pasado con Hyo, y sintió una gran tristeza. Al día siguiente, Naye fue al centro comercial donde trabajaba Hyo. Quería dejar la ropa en recepción y marcharse, pero Hyo apareció de repente. Naye se asustó y se escondió detrás de una columna. Sin embargo, se le cayó la jaula con el gatito. Hyo la reconoció de inmediato como el gatito que Naye había adoptado. Al descubrir que Naye se había escondido, le preguntó por qué se comportaba de forma tan sospechosa. Naye tuvo que mentir y decir que no se había maquillado, y que no quería mostrar su rostro sin maquillaje delante de un hombre. Hyo no le dio más importancia, y solo le pidió que fuera a su casa más temprano ese día. Naye miró la espalda de Hyo mientras se alejaba. Sabía que era la última vez que lo vería. Debería haberse alegrado de haber terminado por fin su vida como doble, pero de repente se sintió vacía por dentro. Ese día, Jijin fue a casa de Hyo de visita. Sin embargo, la tía le pidió que la ayudara a matar un pescado. Jijin se asustó tanto que empezó a gritar. La tía vio que se comportaba de forma muy extraña. Jijin, al oírlo, tuvo que mentir y decir que se había hecho daño en la mano. La tía, comprensiva, dejó de molestar a Jijin. Más tarde, durante la cena, la forma en que Jijin comía despacio y a pequeños bocados llamó la atención del presidente Wu. Naye siempre comía con voracidad. Jijin tuvo que mentir y decir que no tenía apetito por el estrés. Al terminar la cena, el presidente Wu llamó a Jijin a su habitación. Pensó que era algo importante, pero el travieso presidente Wu le pidió que le acompañara a jugar. Jijin estuvo a punto de delatarse, pero, al darse cuenta, no tuvo más remedio que jugar con él. Como nunca había jugado a un juego tan infantil,
Ji-hin perdió estrepitosamente, al ver su cara llena de garabatos. No pudo evitar maldecir a Naye. Al llegar a casa, Ji-hin le contó a su madre lo que había pasado ese día. Creía que Hyo había cambiado mucho su actitud hacia ella. Su sexto sentido de mujer le decía que Hyo debía de sentir algo por Naye. La señora Min, al oírlo, pensó que eso les beneficiaba aún más. Mientras tanto, Naye regresó al campo, donde hacía mucho tiempo que no iba. Recordó todos los buenos momentos que había pasado con Hyo. En un instante, Naye empezó a echarle cada vez más de menos, pero sabía que no podía seguir así. Para romper con sus sentimientos hacia Hyo, tiró al mar la pulsera de la suerte que le había traído el amor. Pero justo cuando se disponía a marcharse, una mujer vestida de verde la llamó, y le preguntó por qué había tirado la piedra de la suerte que ella le había regalado. Naye se fijó bien y se dio cuenta de que era la mujer a la que había salvado de suicidarse en la playa. El collar era el que la mujer le había regalado entonces. Al ver que Naye no quería volver a coger el collar, la mujer le dijo que si lo llevaba puesto, sus deseos se harían realidad. Naye lo pensó y decidió que no estaba mal, así que se lo volvió a poner. Justo cuando se lo puso, Jimin apareció en su coche. Naye se puso muy contenta al verlo. La mujer le dijo que era su propia decisión y que ella tendría que asumir las consecuencias de lo que pasara en el futuro. Naye no entendió lo que quería decir la mujer, pero pensó que no se arrepentiría. Entonces, Naye corrió feliz hacia Jimin. Cuando la abuela se enteró de que Jimin había pagado la operación, sacó el kimchi que había sorprendido al mundo entero para agasajar a Jimin. Al ver esa comida digna de un banquete oficial, Jimin también se alegró mucho. Después de la comida, Jimin le preguntó a Naye qué tal iba lo de abrir una tienda en Seúl. Naye le dijo que todavía estaba dudando por su abuela. Al fin y al cabo, ese lugar no solo era el pueblo natal de su abuela, sino también el lugar donde descansaban sus padres. Cuando Naye tenía 13 años, sus padres salieron a pescar y nunca volvieron, pero murieron en un naufragio a causa de un tifón. Al oírlo, Jimin le tomó la mano para consolarla. Naye le preguntó a su abuela si quería irse a vivir a Seúl, y le dijo que Jimin estaba dispuesto a abrirle una tienda allí. Al oírlo, la abuela pensó que Naye quería salir con Jimin. Como ya tenía una buena impresión de él, no lo pensó mucho y accedió, e incluso la animó a que fuera valiente y luchara por su felicidad. Por otro lado, Yuri, con el fin de encontrar una forma de arruinar la boda de Hyo y Ji-hin, llevó muchos cosméticos de lujo para ganarse el favor de la tía de Hyo. Sin embargo, accidentalmente descubrió el secreto de la maldición centenaria que pesaba sobre la familia Hyo, para que su rival se convirtiera en su sustituta. Yuri dejó de pensar en arruinar la boda, y empezó a buscar formas de que se casaran cuanto antes. Para ello, incluso le envió un regalo de boda a Ji-hin. Cuando Hyo se enteró de que Yuri le había enviado un regalo de boda a Ji-hin, por fin se liberó de la carga que sentía hacia Yuri. Al marcharse, Ji-hin recordó que al día siguiente tenía que ir con Hyo a ver vestidos de novia. Mientras conducía, se lo contó a Hyo, pero accidentalmente chocó con otro coche. El repentino grito de terror asustó a Hyo, que siempre se mantenía tranquilo. Salió corriendo de la oficina sin importarle su imagen. Luego corrió todo lo que pudo hasta el estacionamiento. Al ver que Ji-hin estaba bien, Hyo se tranquilizó. Ji-hin, al ver a Hyo tan asustado, no podía creer que Hyo realmente se hubiera enamorado de Naye. Mientras tanto, el presidente Wu se dio cuenta de que su esposa había estado actuando de forma sospechosa últimamente, así que la siguió hasta el salón lateral, y la vio actuando de forma furtiva. Al descubrir que su esposa estaba manipulando los zapatos bordados que habían sido heredados por su familia, el presidente Wu le preguntó a su esposa qué motivos tenía para elegir a Ji-hin como nuera. El presidente Wu le advirtió a su esposa que si seguía con esos pensamientos retorcidos, él nunca la perdonaría. Sin saber que Hyo ha escuchado toda la conversación desde fuera de la habitación, Hyo no puede aceptar lo que ha oído. Desorientado, se dirige a la capilla donde se venera al dios familiar. Allí confiesa que es la primera vez en su vida que se ha enamorado de alguien, pero no se esperaba que sus sentimientos causaran tanto daño a otra persona. No sabe qué hacer ahora. Justo cuando se dispone a marcharse, ve una luz blanca detrás de él. Al volverse, vio a su hermana mayor, que siempre había estado a su lado desde pequeño. Cada vez que Hyo estaba en peligro, su hermana siempre aparecía a tiempo. Hyo no creía que su guardiana fuera a matar a la persona que amaba. Su hermana le dijo que la clave para resolver el problema estaba en sus manos. Según la decisión que tomara, el resultado sería diferente. Después de decir eso, su hermana desapareció. Hyo pasó toda la noche pensando y finalmente tomó una decisión. Luego, cuando fue a ver el vestido de novia con Ji-hin, Hyo le pidió directamente que rompieran el compromiso. También le dijo que compensaría a la familia de Ji-hin por todas las pérdidas. Ji-hin lo suplicó con lágrimas en los ojos, pero Hyo se mantuvo firme en su decisión de cancelar la boda. Cuando la señora Min se enteró, se asustó tanto que se levantó de un salto de la silla. Estaba muy preocupada de que su plan se echara a perder, pero pronto se recuperó. Antes estaba preocupada porque no tenía una excusa para pedirle a Naye que volviera a ayudarla. Ahora tenía una razón perfecta para que Naye regresara y arreglara el desastre. En ese momento, Naye ya había llegado a Seúl con su abuela. Con la ayuda de Jimin, Naye también tenía su propio restaurante. Al enterarse de que Hyo quería romper el compromiso, Naye, para agradecerle su ayuda, se ofreció a ir a ver a Hyo. Al mismo tiempo, Hyo también les comunicó a sus padres su intención de romper el compromiso. El presidente Wu le preguntó por qué quería hacer eso. Hyo respondió que no quería casarse sin amor. La señora Wu, al oírlo, le reprendió diciendo que el matrimonio no era un juego. ¿Cómo podía romper el compromiso por su cuenta?
Hyo sabía lo que su madre estaba tramando, así que dijo que, si ella quería, se casaría con Yuri. Al fin y al cabo, eso era lo que quería su madre. La señora Gu se quedó sin palabras, preocupada porque la familia Ji-hin se viera afectada. La señora Gu llamó inmediatamente a la madre de Ji-hin para tranquilizarla y decirle que, hiciera lo que hiciera Hyo, la boda se celebraría en la fecha prevista. La señora Min, al oírlo, puso cara de satisfacción, porque todo estaba dentro de sus planes. La madre de Hyo estaba más preocupada que ella porque se rompiera el compromiso. Ahora solo les quedaba esperar en silencio. Naye fue a convencer a Hyo de que cambiara de opinión. Pronto encontró a Hyo, y le preguntó con tono autoritario por qué había roto el compromiso. Hyo, por supuesto, no quería decirle la razón. Así que puso como excusa que tenía que irse a una reunión. Y Yuri escuchó por casualidad su conversación. Hyo se volvió y le pidió matrimonio a su amiga de la infancia, que estaba enamorada de él. Yuri, que antes estaba deseando casarse con él. Dudó, todo porque la familia del magnate estaba maldita. Yuri se quedó sin palabras, sin saber qué responder. Hyo le dijo que no iba a dejarla salirse con la suya. Yuri se sintió desesperada al oírlo. No podía creer que Hyo se hubiera enamorado de Ji-hin. Naye siguió presionando a Hyo para que le dijera por qué había roto el compromiso. Hyo, para que ella se rindiera, le dijo que su matrimonio era solo un trato. Si lo pensaba bien, ese trato era muy perjudicial para él. Su familia no era muy rica, y la persona con la que iba a casarse no tenía ninguna cualidad. Además, siempre se metía en líos y él tenía que arreglarlos. No había nada en ella que le gustara. Naye se sintió muy triste al oírlo. Llorando, le preguntó si todo lo que había pasado en ese tiempo era falso. Hyo le dijo que no quería que Naye arruinara su vida, y se marchó sin mirar atrás. Después, Naye se emborrachó hasta perder el conocimiento. No entendía por qué, siendo solo un sustituto. La crueldad de Hyo al romper con ella le causaba tanto dolor. Jimin se compadeció de ella al verla así, para evitar que Naye siguiera hundiéndose cada vez más. Jimin, nada más llegar a casa, suplicó a su madrastra que perdonara a Naye, y que dejara que Ji-hin fuera él mismo a recuperar a Hyo. Pero Ji-hin dijo que ella nunca había querido casarse, y que la anulación del compromiso no le importaba en absoluto. Al enterarse de que su hijo quería romper el compromiso debido a una maldición familiar, aconsejó a Hyo que no creyera en rumores infundados, ya que eso solo le llevaría a tomar una decisión de la que se arrepentiría toda la vida, para evitar que su hijo siguiera sus pasos. El presidente Gu decidió enviar a alguien a investigar la verdad sobre la muerte de su primera esposa. A continuación, llevó a Naye al lugar donde estaba enterrada su primera esposa, y le contó que había estado muy enamorado de ella, pero que durante su luna de miel, su primer amor murió en un accidente de coche. Desde entonces, se extendió el rumor de que casarse con alguien de su familia traía maldición. Naye pensó que era una locura, pero también se sintió aliviada porque Hyo temía perderla. Al día siguiente, la familia Hyo fue a visitar a la abuela, que había regresado al país hacía poco. Cuando estaban a punto de entrar, la señora Gu le pidió a Hyo que no le dijera a su abuela que habían roto el compromiso. En ese momento, la persona que salió a recibirlos fue Naye. La familia se quedó atónita al verla. Al preguntar, se enteraron de que había sido la abuela quien la había invitado. Al saber que la abuela le había pedido a Naye que cocinara, la señora Gu se preocupó y se apresuró a ayudarla. Naye, muy inteligente, aprovechó la oportunidad para pedirle a Hyo que la ayudara, aunque los dos se pelearon nada más verse. Esto sirvió para aliviar la tensión entre ellos. Durante la cena, la abuela elogió mucho la cocina de Naye, y el presidente Gu le pidió a su hijo que le abriera un restaurante a Naye. En ese momento, el ambiente familiar se volvió muy armonioso, y la abuela también quedó muy satisfecha con Naye. Naye pensó que Hyo cambiaría de opinión, pero, nada más salir de casa de la abuela, él la echó del coche, y le dijo que no cambiaría de opinión por nada. Naye, al ver la actitud de Hyo, decidió ser sincera y le confesó que ya sabía lo de la maldición de su familia. Ella no creía en absoluto en eso, por lo que le pidió a Hyo que dejara de tener miedo. Sin embargo, Hyo no podía permitir que ella corriera ningún riesgo, así que la abandonó sin mirar atrás. Por otro lado, Yuri le preguntó a Ji-hin qué pensaba hacer con Hyo y cómo iba a romper el compromiso. Ji-hin le preguntó si quería aprovechar la situación, pero Yuri le contó lo de la maldición, y le dijo que Hyo había roto el compromiso a toda costa porque la quería demasiado. Por eso, ahora tenía mucha curiosidad por saber qué pensaba Ji-hin. Jimin escuchó toda la conversación. A continuación, Ji-hin quiso consultar con Jimin qué hacer a continuación. Sin embargo, Jimin no dijo nada y salió corriendo con el anillo. Ji-hin no entendía qué quería decir Jimin. Después de buscar por todas partes, Ji-hin encontró la corbata favorita de su hermano. Preguntó a su madre y se enteró de que se la había regalado Naye. Ji-hin se quedó en shock porque Jimin había dicho que esa corbata se la había regalado la mujer que le gustaba. Nunca se hubiera imaginado que su hermano se hubiera enamorado de una chica de pueblo que era idéntica a ella. Ji-hin pensó que era una locura. Mientras tanto, Jimin encontró a Naye. No podía soportar que Naye siguiera al lado de Hyo. Jimin sacó el anillo, se lo puso en la mano a Naye y le pidió matrimonio. Naye, desconcertada por esta declaración tan repentina, retiró rápidamente la mano y lo rechazó. Jimin le preguntó si era por Hyo. Naye respondió que sabía que lo suyo con Hyo era imposible, pero no podía controlar sus sentimientos. Así, Jimin regresó a casa desolado. Ji-hin le preguntó enfadado cómo podía gustarle una mujer como Naye. Jimin respondió enfadado que no importaba si le gustaba o no, ya que había sido rechazado. Ji-hin se quejó a su madre de cómo podía actuar Jimin. Sin embargo,
Su madre pensó que la situación se estaba volviendo cada vez más interesante. Si aprovechaban los sentimientos de Naye hacia Hyo. Aunque no hicieran nada, Naye se ofrecería voluntaria para sustituir a Ji-hin. Al día siguiente, la señora Min fue a buscar a Naye, y le contó lo de la maldición. Naye respondió que solo eran rumores. Pero la señora Min dijo que, por la seguridad de su hija, había decidido cancelar la boda. A continuación, fingió advertir a Naye que no volviera a ver a Hyo. Naye, al oírlo, no tuvo más remedio que aceptar. A continuación, la señora Min buscó a Hyo y le dijo que habían acordado romper el compromiso, y que Hyo no volviera a ver a Ji-hin. Por supuesto, no lo hacía para proteger a Naye, sino para confundir a la madre de Hyo. Efectivamente, cuando la señora Wu se enteró de que se había roto el compromiso, no solo se enfureció y amenazó a señora Min con amenazas y promesas, sino que también regañó a Hyo, y le dijo que hiciera lo que fuera para salvar el matrimonio. Y eso era precisamente lo que quería señora Min. Quería que todos cayeran en su trampa. Por otro lado, Naye, para mantenerse ocupada y no pensar en nada, se asoció con Ji-soo para abrir un restaurante. Gracias a sus esfuerzos, el restaurante prosperó. Mientras tanto, Hyo enfermó de amor. Trabajaba hasta altas horas de la noche para distraerse. El secretario Kim se sentía muy mal al verlo así. Poco después, se enteró de que Ji-soo y Naye habían abierto un restaurante. Como el secretario Kim estaba enamorado de Ji-soo, fue a felicitarlas. Ji-soo sabía que Naye no podía presentarle al secretario Kim, así que se hizo pasar por ella para preguntarle por Hyo. Naye se enteró entonces de que Hyo también lo estaba pasando mal. Esto le causó un gran dolor a Naye. Bajo el doble golpe del cansancio extremo y la gran presión interior, Naye finalmente no pudo aguantar más y cayó enferma. La señora Min, al descubrirlo, pensó que era una oportunidad única. Se lo contó inmediatamente a Hyo. Al ver al amor de su vida, Naye pensó que estaba soñando. Hyo, al ver que ella estaba bien, se levantó para marcharse. Naye, al verlo, le expresó lo mucho que lo extrañaba. Hyo, al escucharla, no quiso reprimir más sus sentimientos. Le dijo que Naye era la primera mujer que lo había enamorado, pero no podía seguir con ella, porque la maldición de su familia era real. Si le pasaba algo a Naye, él viviría toda su vida sumido en la culpa y el dolor. Tras decir esto, Hyo se dio la vuelta y se marchó. Naye recordó los buenos momentos que había pasado con Hyo y no pudo soportar más ese tormento. Sin pensarlo dos veces, se arrancó la aguja de la mano y salió corriendo hacia Hyo, gritándole. Al ver que Hyo se detenía, Naye se abalanzó sobre él y lo abrazó con fuerza. Le dijo a Hyo que no le daba miedo la maldición. Sin embargo, Hyo volvió a rechazar a Naye. Naye se sintió completamente desesperada y se quedó allí llorando desconsoladamente. Jimin, que presenció todo, se sintió tan mal que le sangraba el corazón. Por otro lado, el presidente Wu descubrió la verdad sobre la muerte de su primera esposa. 30 años atrás, su suegra los había seguido hasta el lugar donde pasaban su luna de miel. La suegra le pidió al conductor que se alejara un momento. Cuando el conductor regresó, encontró a su primer amor tirada en un charco de sangre. La suegra estaba allí, de pie, junto al cuerpo, mientras el presidente Wu estaba sumido en la confusión. Hyo, tras rechazar a Naye, descargó sus emociones como un loco. Destrozó el altar del dios guardián de la casa. El presidente Wu, que había acudido corriendo, al verlo tan desorientado, se abalanzó sobre él y le dio una bofetada. Luego maldijo a su hijo, llamándolo un inútil sin futuro. Si estaba cegado por la maldición y no tenía el valor de superar el miedo, entonces que se rindiera. Hyo escuchó esto y se sintió muy dolorido. Por otro lado, Naye encontró a la madre de Ji-hin. Ella quería casarse con Hyo en lugar de Ji-hin, aunque solo fuera por un día, pero si al final no moría por la maldición, entonces esperaba que la señora Min le permitiera revelar la verdad sobre su suplantación, y quedarse para siempre al lado de Hyo como Naye. Al oírlo, la señora Min fingió enfadarse y se negó, diciendo que no quería que Naye corriera ese riesgo. Pero ante las súplicas de Naye, acabó accediendo. A continuación, Naye encontró a Hyo, y le dijo que estaba dispuesta a casarse con Hyo aunque solo fuera por un día. Hyo se enfadó mucho y la echó del coche, pero, para su sorpresa, al segundo siguiente, Naye estaba en medio de la carretera. Hyo se bajó rápidamente del coche, la apartó a un lado de la carretera y le gritó que estaba loca. Naye le respondió que no podía vivir ni un solo día sin Hyo. Hyo, al oírla, no supo cómo convencerla. Naye le dijo que, sin importar lo difícil que fuera el futuro, estaba dispuesta a enfrentarlo junto a Hyo. No quería arrepentirse toda la vida por haber perdido a Hyo. Hyo, al oírla, también se derrumbó. Los dos dejaron atrás el miedo y se abrazaron con fuerza. Al día siguiente, Naye fue a buscar a la madre de Hyo, para expresarle su deseo de restablecer el compromiso matrimonial. La señora Wu le preguntó si no le daba miedo la maldición. Naye respondió que prefería perder a Hyo antes que eso. Al mismo tiempo, Hyo también encontró a la madre de Ji-hin. Le pidió a la señora Min que le permitiera volver a empezar con Ji-hin. La astuta señora Min, por supuesto, no accedió de inmediato. Dijo directamente que lo que le importaba era la vida de su hija. Al oírlo, Hyo dejó a un lado su dignidad y se arrodilló ante la señora Min. Al ver esto, la señora Min, enfadada, echó a Hyo, pero en cuanto se marchó, llamó a Naye y le contó lo que había pasado. Al oírlo, Naye se sintió muy confundida. Al día siguiente, fue a la oficina y coqueteó con Hyo.
Le dijo que era una pena que no hubiera estado en casa el día anterior y se hubiera perdido una escena tan emocionante. Hyo vio que Naye no se tomaba en serio la situación y le reprochó que se burlara de ella en un momento así. Naye abrazó a Hyo y le dijo que por fin podían estar juntos. Hyo se emocionó al oírlo. Mientras tanto, Jimin descubrió por casualidad que Jijin tenía 2 teléfonos móviles. Al revisar el registro de llamadas, Jimin descubrió que, durante el tiempo que Jijin estuvo fugada, su madrastra había estado en contacto con él en secreto. Esto, junto con los recibos que había encontrado en la oficina de su madrastra, y el hecho de que ella hubiera guiado a Naye paso a paso para que se quedara en Seúl, y finalmente la hubiera empujado a casarse con Hyo. Jimin comprendió que su madrastra había querido desde el principio que Naye fuera su chivo expiatorio. Mientras tanto, Naye también estaba preocupada porque la maldición se hiciera realidad, así que le propuso a Hyo celebrar una boda en secreto, sin que sus familias lo supieran. Dijo que quería que todo fuera sencillo. No le importaba no tener un vestido bonito ni un anillo de diamantes. Solo necesitaba las hojas majestuosas y la bendición del sol. Hyo, para no decepcionar a Naye, le preparó una sorpresa. Hyo le dijo a Naye que lo esperara en el centro comercial, mientras Naye esperaba impaciente. De repente se apagaron todas las luces, lo que la asustó mucho. Cuando levantó la vista, vio 3 lunas de diferentes formas delante de ella. Inmediatamente después, un ovillo de lana verde rodó hasta sus pies. Naye cogió el ovillo y vio que al otro extremo estaba Hyo. Hyo dijo románticamente que ahora el dios del amor los había unido con el ovillo, que, en el futuro, aunque estuvieran en los confines de la tierra o se derrumbara el cielo, nunca se separarían. En ese momento, el ambiente amoroso alcanzó su punto álgido, así que los dos se abrazaron con locura. Después de comer y beber, Hyo llevó a Naye de vuelta a casa de Jijin. Al ver a Naye y Hyo tan enamorados, Jijin le preguntó a Naye si se arrepentía. Naye respondió que no se arrepentía en absoluto. Al oírlo, Jijin no pudo evitar burlarse de Naye, y le dijo que le agradecía su elección. Así, ambas se convertirían en las novias de Hyo. Lo único que lamentaba era que solo ella estaría con Hyo hasta el final. Naye se sintió muy triste al oírlo. Esta escena fue presenciada por Yuri, que estaba escondida en la oscuridad. Yuri se asustó tanto que se quedó paralizada. Luego siguió a Naye hasta el restaurante. Allí vio que Naye estaba con Jimin. Yuri se asustó de nuevo. Ahora por fin entendía por qué Jijin estaba tan tranquilo. Tenía pensado contárselo a la madre de Hyo, pero al pensar que siempre tendría que haber alguien que pagara por ello, desistió de la idea. Cuando Jimin se enteró de que Naye había vuelto a ver a Hyo, le contó el plan de su madrastra. Naye se asustó muchísimo al oírlo. Jimin le dijo que, si la maldición no era cierta, su madrastra haría todo lo posible por deshacerse de Naye. Por eso, le pidió que no corriera ese riesgo. Naye se sintió muy asustada al oírlo. Sin embargo, por amor, decidió seguir adelante con Hyo. Antes de casarse, Naye, temiendo que le ocurriera algún accidente, se llevó a su abuela de compras para comprarse ropa, y fue con ella a comer a un restaurante occidental al que siempre había querido ir. Después, buscó a Jijin y le dijo que ya estaba lista para casarse con Hyo, y que, si le pasaba algo, quería que él cuidara bien de Hyo. Jijin no entendía por qué Naye era tan tonta. Naye le dijo que eso era amor, y que era la única forma en que podía amar a Hyo. A continuación, Naye le dijo a Jisoo que tenía que volver a su pueblo natal. El perspicaz Jisoo adivinó enseguida que estaba mintiendo. Tras insistirle varias veces, se enteró de que Naye se iba a casar con Hyo al día siguiente. Al día siguiente, Hyo se arregló con esmero y se despidió de su padre. El presidente Gu se sintió muy aliviado al ver que su hijo por fin se había liberado de sus ataduras. Mientras tanto, la señora Gu miraba la espalda de Hyo alejándose y solo deseaba que la maldición se cumpliera pronto. A continuación, Naye y Hyo llegaron a una iglesia. No tenían vestido de novia ni anillo de compromiso, ni tampoco la bendición de sus familiares y amigos. Solo tenían 2 corazones dispuestos a entregarse el uno al otro, superando la vida y la muerte. Sin embargo, en ese momento eran más felices que cualquier otra pareja del mundo. Este era el día más feliz de Naye, pero también el último de su vida. Pronto llegó la noche de bodas. De repente, una ráfaga de viento frío sopló y la taza que Naye tenía en la mano cayó al suelo. Como dice el refrán, una noche de primavera vale más que 1000 monedas. Naye no quería pasar los últimos momentos de su vida con miedo e inquietud, así que se sentó en la cama con Hyo. En ese momento, el ambiente era muy romántico, así que los dos se besaron apasionadamente. Hyo, saciado, se despertó en la cama, y descubrió que Naye había desaparecido. Por otro lado, Jisoo estaba muy preocupada por Naye, y le contó a Jimin que Naye y Hyo se iban a casar. Jimin se asustó mucho y fue a buscar a su hermana para preguntarle por Naye, pero Jijin se negaba a decir nada. Jimin, al ver esto, sacó las pruebas de que su madrastra y Jijin habían buscado a Naye para que fuera su chivo expiatorio. Amenazó con ir a la casa de Hyo para revelar su complot. Jijin, acorralada, no tuvo más remedio que decirle dónde estaba Naye. Cuando Jimin se fue, Jijin se apresuró a contárselo todo a su madre. Sin embargo, su madre no se alarmó en absoluto. En ese momento, ella estaba esperando fuera de la habitación nupcial de Naye y Hyo. No importaba si Naye moría en su noche de bodas. Al día siguiente, ella haría que Naye desapareciera de este mundo. Cuando Hyo se despertó y descubrió que Naye había desaparecido, se volvió loco y la buscó por todas partes. En ese momento, Naye fue llevada por una fuerza misteriosa hasta el borde de un acantilado. Al ver que iba a separarse para siempre de Hyo, Naye no pudo contener las lágrimas de tristeza. Pero entonces, de repente,
Apareció un destello de luz blanca, y la mujer que antes parecía tan malvada se transformó en una persona amable. Le dijo a Naye que no pasaría nada, que la maldición era solo una prueba para ver si su amor era verdadero. Como Naye amaba a Hyo hasta la muerte, había superado la prueba, pero más aterrador que la prueba era la realidad a la que Naye se enfrentaría en el futuro. Quienes realmente querían matarla no eran las personas que la rodeaban. Cuando Naye se enfrentara a la verdad, era muy probable que Hyo la abandonara. La hermana mayor le preguntó si, aún así, quería seguir adelante. Naye respondió sin dudarlo que estaba dispuesta a hacerlo. La hermana mayor extendió la mano y le deseó buena suerte a Naye, y luego desapareció lentamente de la vista de Naye. Cuando Naye volvió en sí, Hyo ya estaba a su lado. Se miraron a los ojos y se abrazaron con fuerza. Jimin llegó apresuradamente a la villa, pero descubrió que no había nadie dentro. Buscó por todas partes y finalmente vio a Naye y Hyo bajando de la montaña, justo cuando Jimin pensaba que por fin podía respirar tranquilo. Los secuaces de su madrastra lo dejaron inconsciente. Inmediatamente después, la madrastra se acercó a los dos con la intención de llevarse a Naye. Antes de irse, Naye quiso decirle a Hyo su verdadera identidad. Pero Hyo recibió una llamada urgente. Su abuela había sufrido un desmayo y estaba en el hospital. La abuela quería ver a la prometida de Hyo. Al oírlo, Hyo decidió llevarse a Naye. Sin embargo, la señora Min no iba a dejar escapar a Naye tan fácilmente. Puso como excusa que había que respetar las normas de etiqueta al tratar con personas mayores, y que tenía que llevarse a Naye para prepararla antes de ir. Hyo no sospechó nada y se marchó. Cuando Jimin despertó, descubrió que su madrastra se había llevado a Naye. La ingenua Naye pensaba que la señora Min realmente iba a ayudarla, pero la señora Min le dijo fríamente que ya había cumplido su misión y que ahora podía retirarse. Inmediatamente después, varios hombres se subieron al coche. Naye, que se dio cuenta de lo que estaba pasando, intentó resistirse, pero la señora Min la amenazó con la vida de su abuela y de Jisoo. Naye, sin otra opción, no tuvo más remedio que obedecer. Todo esto fue visto por Jimin, que lo seguía. Se apresuró a seguirla en silencio. Mientras tanto, la señora Min entró en el hospital con paso firme. Ji-hin ya la estaba esperando allí desde hacía tiempo. Las dos mujeres se miraron y esbozaron una sonrisa maliciosa. Cuando Hyo volvió a ver a su recién casada esposa, no se dio cuenta de que su amada había sido sustituida. La abuela quería ver a Ji-hin para contarle el secreto de la maldición. Por otro lado, Jimin siguió a los matones que habían secuestrado a Naye hasta un almacén abandonado. Aprovechando que los matones no prestaban atención, Jimin se apresuró a desatar a Naye para llevarla a un lugar seguro. Sin embargo, los matones los descubrieron. Los dos se vieron obligados a luchar contra los matones. Debido a su inferioridad numérica, pronto se vieron superados. Al ver que Naye ya no podía defenderse, los hombres tomaron palos y los lanzaron contra ella. Jimin, al ver esto, se interpuso entre Naye y los hombres para protegerla. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, cayó al suelo, justo cuando los hombres se disponían a acabar con Naye y Jimin. Apareció de repente un grupo de hombres vestidos de negro que parecían guardaespaldas. Los matones, al ver que la situación se ponía fea, retrocedieron asustados. Naye y Jimin se salvaron. La señora Min, al enterarse de que el plan había fracasado, se quedó horrorizada. En ese momento, Hyo estaba en casa de Ji-hin, bebiendo vino tranquilamente. La señora Min se apresuró a buscar una excusa para despachar a Hyo y salió corriendo. Al llegar al hospital y enterarse de que todo había salido mal, la señora Min no se preocupó en absoluto por las heridas de su hijo. En cambio, interrogó furiosa a sus subordinados sobre por qué había fracasado el plan. Inesperadamente, en ese momento, la señora Gu se acercó a ella, y le preguntó quién era Naye, que estaba sentada frente a la sala de operaciones. La señora Min, al oírlo, se asustó y no supo qué hacer. Pero antes de que pudiera explicarse, la señora Gu llamó por teléfono a Ji-hin delante de ella. A continuación, la señora Gu tiró la foto de Naye delante de la señora Min. La señora Min se dio cuenta de que la señora Gu ya sabía la verdad. Le advirtió a la señora Min que no se pasara de la raya, que solo atraería problemas. Si la señora Min renunciaba ahora al matrimonio, ella no seguiría con el asunto. Sin embargo, la señora Min escuchó con desdén. Sacó una grabación. Era la grabación en la que la abuela de Hyo le contaba a Ji-hin el secreto de la maldición. Años atrás, antes de que el presidente Gu se casara con su primer amor, la señora Gu y su familia también se enteraron de la maldición. Para romperla, dejaron que el presidente Gu se casara con su primer amor. Sin embargo, después de la boda, la abuela de Hyo descubrió que la primera novia del presidente Gu no tenía ningún problema. Entonces se dio cuenta de que la maldición no era real. La abuela de Hyo no estaba dispuesta a aceptar eso, para que su hija pudiera ocupar el puesto de señora de la casa. La abuela atropelló con su coche a la primera novia del presidente Gu. Su intención era que Ji-hin y Hyo se casaran sin problemas. Pero no se esperaba que Ji-hin grabara el secreto en secreto. Señora Gu se quedó en shock al escucharlo. La señora Min aprovechó la oportunidad para preguntarle si había pensado bien lo de romper el compromiso. Esperaba que la señora Gu le diera una respuesta definitiva al día siguiente. De lo contrario, no sabía lo que sería capaz de hacer. Al oír esto, la señora Gu perdió toda su arrogancia. Al llegar a casa, la señora Gu estaba sumida en la tristeza. No podía creer que su madre hubiera hecho algo tan estúpido por ella. Y ella, por creer ciegamente en la maldición, casi arruina la vida de su hijo. Después de pensarlo mucho,
para evitar que se descubriera el delito de su madre, y que el futuro del grupo se arruinara por el escándalo. La señora Gu decidió continuar con el compromiso matrimonial entre las dos familias, pero para ganar tiempo y encontrar una solución, utilizó como excusa que la abuela de Hyo todavía estaba enferma y pidió a la señora Min que retrasara la boda. La astuta señora Min se dio cuenta inmediatamente de su plan y aceptó de inmediato, pero con la condición de que la señora Gu transfiriera primero las acciones del grupo futuro a Ji-hin. Al mismo tiempo, la señora Min le pidió que se ocupara del asunto de Naye. La señora Gu, para proteger el secreto familiar, no tuvo más remedio que aceptar todo. Por otro lado, Jimin había sido rescatado, pero aún no estaba fuera de peligro. Naye, al ver esto, se derrumbó por completo. En ese momento, la señora Gu encontró a Naye. Le dijo que no volviera a aparecer ante Hyo. A cambio, le garantizaría que Naye no volvería a correr peligro de muerte. Naye respondió que no le importaba lo que le pasara a ella, pero que nunca perdonaría a quien había convertido a Jimin en eso. La señora Gu le dice que el perdón es algo que los poderosos conceden a los débiles. Naye, en su situación actual, no cumple ese requisito. Naye le pregunta por qué ha preferido quedarse al margen en lugar de revelar la verdad. La señora Gu solo puede responder que ella tampoco es capaz de perdonar. Mientras tanto, Yuri cree que, tras el incidente de suplantación, se convertirá en la esposa de Hyo, pero la señora Gu le hizo perder toda esperanza. Yuri, furiosa, pensó en cómo contarle a Hyo lo de la impostora de forma diplomática. En ese momento, vio que Naye quería despedirse de Hyo. Al ver lo enamorados que estaban Hyo y Ji-hin, Naye se quitó el anillo de boda y se marchó. Al presenciar todo esto, Yuri ideó un plan, con el pretexto de felicitar a la pareja por su boda. Le preguntó a Ji-hin por qué no llevaba el anillo de boda. Incluso bromeó diciendo que Hyo no le habría regalado el anillo a otra mujer. Al oír esto, Ji-hin se asustó y le temblaban las piernas. Hyo también se extrañó de que Ji-hin no llevara el anillo. Ji-hin tuvo que mentir y decir que se había olvidado en casa. Sin embargo, la reacción nerviosa de Ji-hin despertó inmediatamente las sospechas de Hyo. Por la noche, cuando Hyo llevaba a Ji-hin a casa y pasaban por un puesto callejero, se detuvo para llevar a Ji-hin a comer el plato favorito de Naye, pancake picante. Pero Ji-hin, tras probar 2 bocados, dijo que no le gustaba el sabor. Esto hizo que Hyo sospechara aún más de la identidad de Ji-hin. Para confirmar sus sospechas, Hyo llevó a Ji-hin al parque donde solía quedar con Naye. Luego mencionó que Naye solía llevar un traje sexy, y se equivocó deliberadamente en algunos detalles obvios. Pero Ji-hin no solo no le corrigió, sino que siguió con la historia. En ese momento, Hyo comprendió que la mujer que tenía delante no era su amada esposa. Aunque ya tenía la respuesta en su corazón, Hyo quiso hacer una última prueba. Hyo se acercó y le besó en los labios, pero Ji-hin se mostró muy reacia. En ese momento, Hyo confirmó definitivamente que la mujer que tenía delante no era la Ji-hin que él conocía. Le preguntó directamente a Ji-hin quién era en realidad. Sin embargo, Ji-hin se adelantó y culpó a Hyo de ser infiel. Incluso le preguntó que si ella no era su esposa, entonces ¿quién era? Hyo se quedó sin palabras. Ji-hin volvió a casa muy preocupada, pero su madre le dijo con calma que, aunque Hyo supiera de la existencia de Naye, la señora Gu encontraría la manera de impedirlo. Solo tenían que esperar a que se desarrollara el espectáculo. Al mismo tiempo, Naye se sorprendió mucho al ver a Yuri aparecer en su tienda. Yuri le dijo que ya sabía quién era Naye, si no le hubiera contado todo a la señora Gu. El día del secuestro, Ji-hin y los demás la habrían matado para silenciarla. Naye le preguntó por qué la había buscado. Yuri le preguntó a Naye por qué, si antes había estado dispuesta a arriesgar su vida por estar con Hyo, ahora había renunciado de repente. Si fuera ella, haría lo que fuera para recuperar a Hyo. Naye respondió que también lo deseaba con todas sus fuerzas, pero que se había dado cuenta de que su codicia solo causaba daño y sufrimiento a los que la rodeaban. Naye le pidió a Yuri que no le dijera la verdad a Hyo, porque no quería que Hyo sufriera como ella. Yuri sintió mucha lástima por Naye. Al día siguiente, Hyo encontró a Yuri y le preguntó por Ji-hin. Yuri se alegró de que Hyo se hubiera dado cuenta tan rápido. Luego le mostró el anillo de Naye y le contó a Hyo que hay una mujer en el mundo que es idéntica a Ji-hin. Hyo se queda impactado al enterarse. Quiere saber dónde está Naye, pero Yuri le aconseja que no lo haga público, o alguien podría matarla antes que él. Hyo se siente confundido al enterarse. Quiere encontrar a Naye, pero no sabe por dónde empezar. Justo cuando está desesperado, el secretario Kim le mencionó a Ji-soo. Hyo recordó de inmediato que Naye había defendido a Ji-soo en varias ocasiones. Esto le hizo sospechar que Naye y Ji-soo se conocían desde hacía tiempo. Con esta duda en mente, llegó nervioso a la tienda de Naye, y allí vio a Naye, que era idéntica a Ji-hin. Hyo, al verlo, se emocionó mucho y quiso llevarse a Naye, pero Naye se soltó de su mano y dijo que no era Ji-hin. Hyo, al oírlo, la reprendió y le preguntó por qué hacía eso. Naye, en contra de su voluntad, le dijo que fingiendo ser otra persona podía ganar mucho dinero, y tener un restaurante tan bueno. ¿Quién rechazaría algo así? Hyo le preguntó si nunca había sido sincera con él. Naye respondió que una impostora no podía tener sentimientos sinceros. Hyo, al oírlo, se sintió destrozado y se marchó enfadado. Al llegar a casa, Hyo se enfadó mucho con su madre. Le reprochó que no le hubiera contado la verdad antes. Además, le dijo que se había aliado con la familia de Ji-hin para engañarle. La señora Gu inmediatamente culpó a Naye. Dijo que todo era culpa de Naye, que había utilizado a Hyo para ganar dinero, y que la familia Ji-hin era más malvada que las serpientes y los escorpiones. Su madre le aconsejó que pensara en la familia y que no hiciera nada precipitado, y que ella se encargaría de todo. Al día siguiente,
Hyo pidió a la secretaria Kim que le buscara información sobre Naye. Cuanto más leía, más se enfadaba. Así que se levantó para ir a buscar a Naye. En ese momento, Naye también estaba distraída por el asunto de Hyo. Sin querer, tiró al suelo los platos y cubiertos que acababa de recoger. Al ver a Naye en ese estado, Hyo comenzó a burlarse de ella con sarcasmo. Aunque Naye se sentía muy mal, para que Hyo se calmara, lo soportó en silencio. A continuación, Naye dijo que tenía que irse a trabajar y le pidió a Hyo que se marchara. Sin embargo, Hyo tiró el dinero al suelo. De todos modos, Naye era capaz de hacer cualquier cosa por dinero. Naye le preguntó si ya se había desquitado. Hyo respondió que no la perdonaría tan fácilmente y se marchó enfadado. Ese día, Hyo llevó a Yuri a la reunión familiar. Ji-hin, al ver la escena, se sintió muy molesta. Fingió que la relación entre su suegra y su nuera era muy cercana. Sin embargo, Hyo le dijo con tono sarcástico a Ji-hin que tuviera cuidado, porque su madre siempre había querido mucho a Yuri, y ya había decidido que Yuri sería su nuera. De repente, la situación se volvió muy incómoda. Todos se quedaron con una expresión muy incómoda. Yuri no pudo soportarlo y se levantó para marcharse. Hyo, al verla, salió corriendo tras ella. Ji-hin, al verlos así, se enfadó mucho. Al preguntarles, se enteró de que Hyo sabía la verdad. Yuri le preguntó a Hyo si se había vuelto loco, pero Hyo le preguntó a Yuri si quería casarse con él, porque cada vez que veía a Ji-hin, pensaba en Naye y le resultaba muy doloroso. Sin embargo, Yuri rechazó a Hyo, porque se dio cuenta de que su amor no significaba nada frente a Naye, y que Naye siempre había estado protegiendo a Hyo en silencio. Al escuchar esto, Hyo se sintió como si le hubieran atravesado el corazón con 1000 flechas y solo pudo anestesiarse con alcohol. Al día siguiente, cuando Ji-hin se enteró de que la verdad había salido a la luz, no se alteró en absoluto. Echó toda la culpa a Naye. Dijo que fue Naye quien pidió hacer el trato al principio, y que después Naye les pidió cosas cada vez más exageradas. Que su hermano Jimin se lesionó gravemente para impedir que ella siguiera exagerando. Y que Naye y Jimin se aman con locura. Así que Hyo debería olvidar el pasado y empezar de nuevo con ella. Hyo no creyó lo que dijo Ji-hin, y se marchó con una sonrisa burlona. Ji-hin se enfureció al ver esto. Desde que Jimin estaba herido en el hospital, Naye iba todos los días a cuidarlo. Hyo fue al hospital a escondidas y vio a Naye sonriendo junto a Jimin. Esto le hizo sentir una envidia inexplicable. Hyo se burló de Naye diciendo que no sabía nada de amor. Esto hizo que Naye se enfadara de inmediato. Le gritó que si quería vengarse, que lo hiciera directamente, en lugar de pasar todo el día compadeciéndose delante de ella, para seguir vengándose de Naye. Hyo hizo una reserva para 30 personas en el restaurante de Naye. Cuando Naye y su equipo terminaron de prepararlo todo, Hyo canceló la reserva alegando que la comida era horrible. La abuela de Naye, enfadada, sacó la sal y se la tiró a Hyo. Cuando volvió a la oficina, Hyo le preguntó a Yuri por Naye. Entonces se enteró de que Naye se había casado con él arriesgando su vida. Hyo también descubrió que Jimin había resultado herido porque Naye había sido secuestrada. De repente, sintió mucha compasión por Naye, al ver que Naye, después de terminar su trabajo en el restaurante, tenía que ir al hospital a cuidar de Jimin. Hyo no pudo evitar lamentarse de que esa mujer tonta solo supiera trabajar todo el día. No podía soportar ver a Naye trabajar tan duro. Así que mintió diciendo que también había ido a visitar a Jimin. Luego ayudó a Naye a cuidar de Jimin. Pero al poco rato se quedó dormido por el cansancio. Naye lo vio, lo regañó y lo echó a casa. Al llegar a casa, Hyo se encontró con Ji-hin. Ji-hin le dijo que dejara a Naye en paz, que todo lo que hiciera se lo contaría a su madre. Si Hyo seguía liándose con Naye, su madre no se quedaría de brazos cruzados. Hyo, tras escuchar esto, le dijo a Ji-hin que no se metiera en lo que no le importaba y se marchó con aire desdeñoso. Cuando volvió a casa, su madre le dijo que al día siguiente le diría a Ji-hin que se iban a casar. Hyo no dijo nada, pero en su interior tomó una decisión. El día de la boda, Hyo no apareció. Los periodistas estaban a punto de levantarse y empezar a gritar. Yuri tuvo que mentir diciendo que Hyo había tenido un pequeño accidente de coche, y que estaba en el hospital recibiendo tratamiento, por lo que la rueda de prensa de ese día se cancelaba. La señora Min se enfureció al ver lo que pasaba, y ordenó a sus subordinados que enviaran las fotos de la boda secreta de Hyo y Naye a todos los medios de comunicación. En poco tiempo, la noticia de la boda secreta de Hyo se convirtió en un escándalo. El presidente Wu, al enterarse, montó en cólera, y le preguntó a gritos a su esposa si le estaba ocultando algo. Su esposa solo pudo negarlo una y otra vez. Hyo encontró a Naye y, sin decir nada, la llevó a la puerta de su casa. Dijo que quería llevar a Naye a ver a su padre y revelar toda la verdad al mundo. Creía que su padre estaría de su lado. Sin embargo, Naye no solo estaba preocupada por sí misma, le preocupaba más que las personas a su alrededor pudieran salir perjudicadas. En ese momento, Naye recibió una llamada urgente del hospital. Al enterarse de que Jimin había despertado, dejó a Hyo y corrió al hospital. Cuando Hyo llegó al hospital, vio a Naye y Jimin abrazados. Hyo pensó que Naye solo quería a Jimin. Entonces, perdió toda esperanza en Naye. A continuación, Ji-hin, para evitar que Hyo siguiera haciendo tonterías, le dio a Hyo la grabación de su abuela. Hyo, al escucharla, se quedó paralizado. Por fin entendió por qué su madre insistía tanto en que se casara con Ji-hin. A continuación, Ji-hin volvió a amenazar a Hyo, y le dijo que convocara inmediatamente una rueda de prensa para anunciar su boda. De lo contrario, enviaría la grabación a los medios de comunicación. Hyo, sin otra opción, accedió a la petición de Ji-hin. Al día siguiente,
Ji-hin llevó a Hyo al hospital a visitar a Jimin. Jimin echó a Hyo y luego regañó a Ji-hin. Le reprochó que no debía insistir con Hyo. Ji-hin, al oírlo, se enfadó mucho y dijo que ella era su hermana. ¿Por qué su hermano siempre ayudaba a los extraños? Si es así, ¿por qué no se fugaba con Naye? Jimin se quedó sin palabras. Al salir del hospital, se encontraron con Naye. La astuta Ji-hin inmediatamente se agarró del brazo de Hyo. Al ver a los dos alejarse tan íntimamente, Naye sintió un gran dolor en el corazón. Al volver a la empresa, Ji-hin quería seguir siendo tan íntima como en el hospital, pero Hyo la rechazó directamente, y le dijo que no eran tan íntimos. Ji-hin se sintió muy molesta al oírlo. En ese momento, Yuri llamó a Hyo para que fuera a una reunión. Hyo se marchó sin decir nada. Yuri, al ver esto, se burló de Ji-hin diciendo que nunca conseguiría el amor verdadero de Hyo, pero Ji-hin le dijo a Yuri que se buscara rápidamente otra empresa, porque pronto se convertiría en la señora del grupo Future, y entonces haría que Yuri pasara por un mal trago. La mezquindad de Ji-hin enfureció a Yuri, que tenía un gran orgullo. Incapaz de soportarlo, se fue a la tienda de Naye a emborracharse. Cuanto más bebía, más injusto le parecía lo que le había hecho Naye. Naye lo había dado todo. Sin embargo, era Ji-hin, a quien odiaba, quien se llevaba los frutos del éxito. Sin embargo, Naye ya estaba acostumbrada a ello. Tanto la muerte de sus padres cuando era pequeña como el hecho de que su abuela casi muriera de un infarto habían marcado su vida de tragedia. Al escuchar esto, Yuri no pudo evitar sentir lástima por Naye. Por otro lado, la señora Min, gracias a la financiación del grupo Future, había conseguido que la empresa volviera a funcionar con normalidad. Le dijo a Jimin que, en cuanto saliera del hospital, volviera rápidamente al trabajo. Jimin se burló de ella diciendo que, como no tenía a nadie que pudiera sustituirla, aunque solo fuera por ser pariente, no tenía más remedio que utilizarla. La madrastra, en lugar de enfadarse, se rió y le dio la razón, y le dijo que se recuperara bien, porque al día siguiente, Hyo y Ji-hin anunciarían su boda y habría mucho trabajo que hacer en la empresa. Jimin no podía creer que Hyo renunciara tan fácilmente a Naye. Buscó a Hyo para defender a Naye, pero Hyo le dijo que Naye solo era una mentirosa sentimental para él. El responsable de Naye era Jimin, que estaba enamorado de ella. Jimin se enfureció al oírlo. No esperaba que Naye arriesgara su vida por amor y obtuviera ese resultado. No pudo contenerse y agarró a Hyo por el cuello para declararle la guerra. Después de que Jimin se marchara, Hyo también se dio cuenta de todo. Luego volvió a buscar a Naye con la idea de fugarse juntos. Pero Naye no quería que Hyo lo abandonara todo por ella, así que lo rechazó rotundamente, y le pidió a Hyo que no volviera a buscarla nunca más. Al oírlo, Hyo se sintió completamente desesperado y se marchó con la cabeza gacha. Naye miró la silueta solitaria de Hyo y se le llenaron los ojos de lágrimas. Al día siguiente, Naye devolvió el restaurante a la madre de Ji-hin. La señora Min le preguntó si lo hacía por orgullo. Naye respondió que solo quería romper con todo lo relacionado con ese lugar. Mientras tanto, Hyo convocó una rueda de prensa para anunciar públicamente su compromiso con Ji-hin. Al ver que todo iba según lo planeado, Ji-hin y su madre esbozaron una sonrisa de satisfacción. Pero, para su sorpresa, Hyo anunció en público que su prometida era Naye. Esto dejó a todos los presentes en estado de shock. La señora Wu, al ver la situación, no supo qué hacer. La señora Min, enfadada, se levantó y se marchó. Solo Yuri sonrió, admirando la determinación de Hyo por Naye. Pronto, el presidente Gu recibió la noticia, al enterarse de que la Naye de la que hablaba Hyo era la sustituta de Ji-hin. El presidente Gu se enfadó tanto que se desmayó. Hyo, al ver a su padre así, se sintió muy culpable. Pensaba que su padre le regañaría por su imprudencia. Sin embargo, su padre le dijo que había hecho lo correcto y que los errores debían corregirse. Lo que le dolía era que Hyo y Naye tuvieran que soportar tantas dificultades en el futuro. En ese momento, Ji-hin estaba furiosa tras haber sido humillada en público por Hyo en la rueda de prensa. Su hermana mayor también se acercó para burlarse de ella, que finalmente se había convertido en la sombra de otra persona. Ji-hin juró que Hyo pagaría un alto precio por ello. Naye también vio en internet que Hyo había anunciado su boda en las redes sociales, justo cuando no sabía cómo reaccionar. Hyo se acercó a ella. Naye estaba muy enfadada con Hyo por su imprudencia, y no le dirigió ni una sola palabra. Sin embargo, al volverse, sonrió y le ató la corbata a Jimin, y le regaló un par de zapatos como regalo por salir del hospital. Esto dejó a Hyo sin saber qué hacer. Naye también preparó una mesa llena de comida para celebrar que Jimin había salido del hospital. El pobre Hyo solo podía mirar desde la puerta como Naye le servía la comida a Jimin. No pudo soportarlo y entró corriendo para reprocharle a Jimin que no supiera comer solo. La abuela, al verlo, se enfadó mucho. Jimin, al ver la situación, intervino y dijo que Hyo era su amigo. En ese momento, Hyo vio el cartel de cierre del restaurante. Al enterarse de que Naye quería huir de allí, la abrazó con fuerza. La abuela, al ver a Hyo así, se enfadó mucho, y le preguntó con voz severa qué estaba haciendo. Hyo respondió directamente que sin Naye no podría vivir. Mientras tanto, la señora Min comienza a vengarse de Hyo. Revela a propósito que el presidente Gu se ha desmayado, lo que provoca una caída repentina de las acciones del grupo. En un momento, la empresa se ve sumida en el caos. Al mismo tiempo, Ji-hin se dispone a hacer pública la grabación de la abuela de Hyo. Al escuchar la grabación, Jimin comprende por qué su madrastra se muestra tan segura de sí misma frente al grupo Future. Intentó convencer a Ji-hin de que desistiera, ya que eso solo perjudicaría a todos. Pero Ji-hin, enfadado,
No le hizo caso. Al día siguiente, Jimin devolvió el contrato del restaurante a Naye. Dijo que lo había hecho por encargo de Hyo. Al mismo tiempo, le contó a Naye que su madrastra había amenazado a la familia de Hyo. Naye se enteró de que Hyo lo había arriesgado todo por ella. Naye se sintió profundamente conmovida. Corrió inmediatamente a la oficina de Hyo. Sin decir nada, lo abrazó con fuerza. Hyo se sintió desconcertado por la repentina muestra de afecto de Naye. Naye le reprochó que fuera tan tonto, y que arriesgara todo por una mujer como ella. Pero Hyo le respondió que tener a Naye era tenerlo todo. Los dos finalmente hicieron las paces y se reconciliaron. Ese día, la madre de Ji-hin amenazó a la señora Wu con contar el escándalo de la empresa. Pero la señora Wu ya se había dado cuenta de su error. Pensaba que había llegado a esa situación por su insaciable deseo. Le aconsejó a la señora Min que terminara con ella. Sin embargo, la codiciosa señora Min no estaba dispuesta a rendirse. Le preguntó directamente a la señora Wu si no le daba miedo pasar el resto de su vida con la etiqueta de asesina. La señora Wu le respondió preguntándole cómo se sentiría Ji-hin al saber que su madre había cometido tantos delitos atroces. La señora Min se quedó sin palabras y se derrumbó en la silla, incapaz de aceptar la derrota. Llamó a sus secuaces para que prepararan la divulgación del escándalo del asesinato de la abuela de Hyo. Pero lo que no podía imaginar era que Hyo ya había convocado una rueda de prensa. Se le adelantó y reveló el crimen de su abuela. Al enterarse de esto, la abuela de Hyo no culpó a su hija ni a su nieta. Al contrario, sintió que le habían quitado un peso de encima. A continuación, falleció con una expresión de alivio en el rostro. Al ver la noticia de la confesión de Hyo, Ji-hin se enfureció tanto que casi muere en el acto. La señora Min también se maravilló de la genialidad de Hyo. Ahora estaba dispuesta a luchar contra la familia Park hasta el final. Jimin, al ver la situación, les aconsejó que desistieran. Pero Ji-hin y su hija estaban decididas a hacer que la familia Hyo pagara con sangre. Sin embargo, en ese momento, un grupo de policías irrumpió en la casa, antes de que pudieran entender lo que estaba pasando. El señor Zhang fue arrestado por sospecha de contratar a un asesino a sueldo, aunque Naye, por respeto a Jimin, no presentó cargos. Pero la policía, presionada por la señora Wu, no se atreve a soltar a la señora Min. Ji-hin, para salvar a su madre, no tiene más remedio que acudir a la señora Wu. Le devuelve todas las acciones de Future Group que le había dado y, a continuación, se arrodilla y le suplica que perdone a su madre. En ese momento, la señora Wu ya no quiere seguir luchando. Así que decide perdonar a la señora Min. A continuación, la señora Wu devolvió a su marido el diario de su primer amor, y dijo que todo era culpa suya, que su deseo había arruinado la felicidad del presidente Wu y Hyo, y que no tenía derecho a seguir en esa casa. La señora Wu quería que su marido le concediera el divorcio. El presidente Wu intentó retenerla, pero su esposa estaba decidida. Mientras tanto, Hyo volvió a buscar a Naye. Al ver que ellas iban a la sauna, él también las siguió. Como Hyo era rico, nunca había estado en un lugar así, y parecía un paleto. La abuela vio lo enamorados que estaban Naye y Hyo, y la actitud de Hyo mejoró mucho. Ji-hin, al ver que los dos se querían cada vez más, se enfureció. Para destruir su felicidad, Ji-hin llamó a Hyo a su casa con una excusa. Aprovechando que Hyo no estaba prestando atención, le echó algo en la bebida. Ji-hin le dijo que era una copa de despedida, y Hyo, sin dudarlo, se la bebió de un trago. A continuación, Hyo se levantó y se marchó. En ese momento, Naye tuvo una pesadilla. En el sueño, su hermana mayor le decía que Hyo estaba en peligro. Asustada, se despertó y llamó rápidamente a Hyo, pero Hyo estaba bien. En realidad, Ji-hin no tenía intención de hacerle daño a Hyo. Hace muchos años, cuando Ji-hin vio a Hyo por primera vez, se enamoró de él a primera vista, pero Hyo siempre se mostró muy frío con ella. Por eso, ella estaba llena de odio hacia Hyo. Ahora, al ver que ella misma había entregado a Hyo a Naye, ya no sentía ningún apego por este mundo. Así que Ji-hin bebió la copa con el veneno. Señora Min, al ver a su hija caer al suelo, se sintió desconsolada. Pensó que todo era culpa de Naye. Señora Min, fuera de sí, corrió al restaurante de Naye. Sin decir una palabra, agarró a Naye por el cuello. Naye estaba a punto de morir estrangulada. En ese momento, la hermana mayor se apoderó del cuerpo de Naye. Señora Min se asustó y soltó sus manos. Resultó que, 100 años antes, la hermana mayor había sido estrangulada hasta la muerte por la reencarnación de señora Min. En aquel entonces, la reencarnación de señora Min y su hija eran sirvientas en la casa de Hyo. Ese día, el patriarca regresaba de estudiar en el extranjero y todos salieron a recibirlo. Ella se sintió atraída por la hermana mayor, una cara nueva entre la multitud. Al preguntar, se enteró de que la señora Wu había vuelto de rezar y, de repente, le había dado un dolor de estómago. En medio de la montaña, sin poder avanzar ni retroceder, la hermana mayor la salvó. La señora Wu se compadeció de ella, que estaba sorda, tenía picazón y no tenía hogar. Así que la acogió en su casa. Poco después, la hermana mayor derramó agua sobre el señor Park por accidente. Fue precisamente este contacto fortuito lo que le permitió descubrir que el señor Park padecía migrañas. Así que utilizó sus excelentes habilidades médicas para curar la enfermedad del señor Park. Para agradecerle a la mujer, el señor Park le puso el nombre de Yumin. La hermana mayor estaba muy feliz de tener su propio nombre por primera vez. El señor Park también se enamoró de Yumin poco a poco. Por eso, le regaló una pulsera como prueba de su amor. Cuando la señora Wu se enteró, se enfadó mucho, pero en aquella época no podía hacer nada. Esa noche,
Yumin aprovechó que el señor Park estaba dormido para vengar a sus padres. Los padres del señor Park eran los responsables de la muerte de toda la familia de Yumin. Pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, se detuvo, porque en ese momento ya estaba profundamente enamorada del señor Park. La señora Min, tras investigar el pasado de Yumin y descubrir su secreto, se lo contó al señor Park. Luego sacó un veneno y lo colocó a Yumin para inculparla. El señor Park se enfureció al oírlo. Empuñando un cuchillo de 40 centímetros, fue a buscar a Yumin para enfrentarse a ella. Pero Yumin, incapaz de hablar, no pudo defenderse. El señor Park blandió el cuchillo y se abalanzó sobre Yumin. Sin embargo, solo consiguió cortar una vela que había cerca y dejó que Yumin se marchara. Pero en ese momento, Yumin descubrió que estaba embarazada. La señora Gu, al enterarse, temió que Yumin le quitara su puesto. La reencarnación de la señora Min le sugirió un plan malvado. Aprovechando que Yumin estaba débil por el parto, la reencarnación de la señora Min la estranguló hasta matarla. A continuación, intentó matar al bebé recién nacido, pero su hija lo vio todo. La hija se apresuró a empujar a su madre y se llevó al bebé huyendo. La señora Gu, viendo que ya no había remedio y que ella no podía tener hijos, decidió que ese niño era un regalo del cielo. Para guardar el secreto, la señora Gu le dio mucho dinero a la reencarnación de la señora Min para que desapareciera. Desde entonces, la reencarnación de la señora Min vivió con el miedo constante de haber matado a alguien. Ahora, todos los recuerdos de su vida pasada volvieron a su mente y la señora Min huyó despavorida. Naye también se desmayó. Hyo, al ver a Naye tirada en el suelo, se asustó mucho. En ese momento, Ji-hin, que había sido rescatada, también sufrió amnesia. Estaba muy enferma y parecía un cadáver viviente. Mientras tanto, la señora Min se volvió aún más loca. Para vengarse de Naye y Hyo, difundió un rumor en internet diciendo que Naye había seducido al prometido de Ji-hin, Hyo, lo que había llevado a Ji-hin a suicidarse. De repente, todo el mundo pensó que Ji-hin era la víctima. Naye y Hyo se convirtieron inmediatamente en el blanco de las críticas de toda la población. Los internautas enfurecidos irrumpieron en el restaurante de Naye y le lanzaron huevos. Hyo, al verlo, corrió a proteger a Naye y advirtió a todos que si alguien le hacía daño a Naye, él lo perseguiría hasta el final. Al mismo tiempo, el grupo Futuro también se vio gravemente afectado por la opinión pública. Bajo el boicot de los internautas, el grupo estaba al borde de la quiebra. Hyo no quería seguir luchando contra señora Min. Quería llegar a un acuerdo con ella a cambio de reinvertir en la empresa de Ji-hin, y que Ji-hin saliera a aclarar los rumores. Pero la señora Min dijo que su hija vivía cada día como un infierno, y que lo único que quería era vengarla. Quería que Naye y Hyo también vivieran en un infierno. Ni siquiera le importaba que Hyo le diera todo el grupo. Al ver lo radical que era, Hyo no tuvo más remedio que darse por vencido. Los problemas de la empresa aún no se han resuelto y ahora surgen graves problemas en la familia de Hyo. La señora Gu no quiere aceptar a Naye, porque cada vez que la ve, recuerda que creyó en la maldición de la familia. Esta vida es demasiado dolorosa para que Hyo y Naye puedan estar juntos. Decide abandonar el hogar. Naye, al enterarse de que Ji-hin está enfermo, va al hospital a visitarlo. Le cogió de la mano, pero Ji-hin se asustó como si hubiera visto un fantasma. Esto hizo que Naye se sintiera muy culpable y triste. Naye recordó todo lo que había pasado últimamente. Pensó que todo era culpa suya, para que los demás pudieran recuperar su felicidad. Naye decidió marcharse de Seúl con su abuela. Cuando habló por teléfono con Hyo y pensó en la despedida, no pudo contener las lágrimas. Hyo, que no sabía nada, seguía insistiendo a Naye para que le cantara una canción para dormir, sin saber que esa era la última vez que hablaría con Naye. Al día siguiente, Hyo fue al restaurante a buscar a Naye, pero solo encontró la carta de despedida que ella le había dejado. En ese instante, Hyo sintió que le habían arrancado el corazón. Al mismo tiempo, Ji-hin también recibió la noticia de que Naye se había ido. Naye deseaba de todo corazón que su marcha pudiera devolverle la sonrisa y la felicidad a Ji-hin. Al leerla, Ji-hin también se dio cuenta de la verdad. En realidad, Naye nunca había hecho nada malo. Las culpables eran ellas. Ellas habían estado hiriendo a Naye constantemente. Ji-hin intentó convencer a su madre de que se arrepintiera. Sin embargo, al ver la bondad de su hija, su madre se sintió tan conmocionada. Incluso, en su confusión, confundió a Ji-hin con Naye, y le agarró del cuello. Cuando volvió en sí, abrazó a Ji-hin con tristeza y le dijo que se había equivocado. Sin embargo, al segundo siguiente, volvió a confundir a Ji-hin con su hermana mayor y sufrió un colapso nervioso. Finalmente, Ji-hin y Jimin no tuvieron más remedio que llevarla a un hospital psiquiátrico. En ese momento, Hyo envió a alguien a registrar la casa de Naye, pero no encontró nada. Naye, que había llegado al campo, se tocó el vientre abultado. En ese momento, estaba llena de esperanza por el futuro. Yumin también le deseó lo mejor. En realidad, Naye y Yumin habían sido muy buenas amigas en su vida anterior. Además, Naye había salvado a su hija en un momento crucial. Por eso, Yumin juró que, aunque fuera con su vida, en su próxima vida le devolvería a Naye todo lo que había hecho por ella. Con el paso de los días, la vida de todos volvió a la normalidad. El grupo Future, gracias a los esfuerzos de Hyo, iba cada vez mejor. Hyo también tenía nuevas pretendientas.
pero cada vez que se lo proponían, él levantaba el anillo de boda que llevaba con Naye y decía que era un hombre casado. El presidente Wu también encontró a su esposa, y le pidió que volviera con él. Durante los 2 años que pasó esperando a su esposa, también se dio cuenta de lo valiosa e importante que era para él, y deseaba pasar el resto de su vida a su lado como su amada. La señora Wu vio que el amor que había sentido desde pequeña por él finalmente había sido correspondido. Conmovida, se abrazó fuertemente al presidente Wu. Hyo tampoco había renunciado a buscar a Naye. Cada vez que tenía tiempo, buscaba por todas partes el paradero de Naye. Ese día llegó a un pueblo costero, pero después de buscar todo el día sin resultado, se dispuso a marcharse. En ese momento, no muy lejos de allí, Naye fue atropellada por una motocicleta y se le cayó lo que llevaba en la mano. El ovillo de lana verde que había en la bolsa salió rodando. Milagrosamente, el ovillo rodó hasta los pies de Hyo. Cuando Hyo lo recogió y se dio la vuelta, se encontró a la persona que tanto había añorado frente a él. Se miraron a los ojos y ambos derramaron lágrimas de nostalgia. A continuación, Naye llevó a Hyo a su casa. Hyo se enteró entonces de que Naye había tenido un hijo. En cuanto lo vio, supo que era su hijo biológico. Tenía los mismos ojos, la misma nariz y la misma boca que él. Después de 2 años, todos habían olvidado el dolor que sentían en sus corazones. Naye y su abuela también se fueron con Hyo a Seúl. En ese momento, la abuela de Naye puso un zapato bordado delante de los padres de Hyo. Entonces todos se dieron cuenta de que la maldición de la familia había sido lanzada por el propio abuelo de Hyo. 50 años antes, el abuelo de Hyo se había enamorado a primera vista de la abuela de Naye. El abuelo de Hyo sabía que la diferencia de clase entre ambos era enorme. Los ancianos de la familia nunca habrían aceptado ese matrimonio. Para poder casarse con Naye, de baja condición social, difundió a propósito el rumor de la maldición familiar. De este modo, ninguna mujer de la gran familia querría casarse con el abuelo de Hyo. Así, el abuelo de Hyo pudo casarse con la abuela de Naye sin problemas. Pero él no sabía que la abuela de Naye ya estaba enamorada. Así que, el día de la boda, le dio una droga al abuelo Hyo, y huyó en secreto con el hombre que amaba, para que nadie los encontrara. La abuela de Naye dejó a propósito un zapato en el borde de un acantilado. El abuelo Hyo envió a alguien a investigar y descubrió que, el mismo día que la abuela de Naye desapareció, un joven del mismo pueblo también había desaparecido. Entonces se dio cuenta de que la mujer que amaba ya tenía a alguien a quien quería. La abuela de Naye se sentía muy culpable por la maldición que pesaba sobre la familia. Sin embargo, el presidente Wu la consoló. Aunque la abuela de Naye y el abuelo de Hyo no estaban destinados a estar juntos, Hyo y Naye se habían unido, lo que también podía considerarse un matrimonio predestinado. Al día siguiente, Ji-hin se encontró con Naye, que había ido a visitar a su madre, mientras hacía footing. En ese momento, Ji-hin ya había dejado atrás su rencor hacia Naye. Ji-hin llevó a Naye a ver a su madre. Después de 2 años de tratamiento, la señora Min seguía con la mirada perdida. Naye se sintió muy apenada y se acercó para cogerle la mano. Al oír el nombre de Naye, la señora Min se llenó los ojos de lágrimas y le dijo que la había esperado mucho tiempo, y que por fin podía pedirle perdón. La bondadosa Naye perdonó inmediatamente a la madre de Ji-hin. Las dos se abrazaron emocionadas. Ji-hin se sintió muy feliz al verlas. Un resentimiento había atrapado a las 3 personas durante más de 2 años. Ahora todos habían salido de la oscuridad. Ji-min seguía queriendo mucho a Naye, como si fuera su hermana. Sabía que Naye había sufrido mucho en el campo. Sin pensarlo 2 veces, la llevó a hacerse un tratamiento de belleza completo. Poco después llegó el día del funeral de Hyo. Naye se levantó temprano para ayudar a las tías a preparar la comida para el funeral. Mientras tanto, Hyo se convirtió en un superpapá y se dedicó a consolar a los niños en silencio. También hicieron una ofrenda en memoria de Yumin, que había dado continuidad al linaje familiar. Así, tras 100 años, Yumin probó por primera vez la ofrenda. El brujo de la familia Park, al ver lo feliz que estaba Yumin, le hizo una pregunta. ¿Por qué Naye y Ji-hin, que no tienen ningún parentesco, son tan parecidos? Yumin le respondió que, por su rencor hacia la señora Min, había transformado a Ji-hin para que se pareciera a Naye. En el pasado, eran como el sol y la sombra, pero en el futuro serían 2 soles con diferentes brillos. Y ella también liberó todo el rencor acumulado durante 100 años. A partir de ahora, nunca más volvería a salir. Poco después, la señora Wu le entregó las llaves de la casa de campo a Naye. Esto significaba que había obtenido el reconocimiento de la señora Wu. Desde entonces, se convirtió en la nueva señora de la casa. Ella y Hyo también vivieron felices y sin vergüenza. Y así terminó la historia.